Ya están Hugo Machiavelli y Guadalupe Vázquez para hacerse cargo de esto. Y para seguir con esta información, atención que ustedes van a seguir teniendo más repercusiones de lo que se puede decir desde el oficialismo de este escándalo. Perdón, y me felicitaciones a Guada, que fue la responsable de conseguir la foto, de difundirla. Muchas gracias. Yo ya la felicité anoche, por eso. ¿No? Así que mis felicitaciones a Guada en este caso, un gran mérito periodístico. Muchas gracias. Guada, felicitaciones de nuevo. Es la mujer del momento, Guadalupe Vázquez, la tenemos con nosotros aquí. Un gran trabajo periodístico realmente que hace conmocionar al propio gobierno. Todavía las repercusiones y más información que vas a tener en instantes no terminaron. Políticas, judiciales, lo que pasó dentro del gobierno, lo que está pasando ahora mismo, Guadalupe, ¿no? Así es, está muy caldeado el ambiente político, totalmente conmocionado por este escándalo que creo que el gobierno falló en dimensionar, ¿no? Lo que podía llegar a pasar. Y no hizo más que echarle nafta al fuego, ¿no? Lo potenció con la mentira. Sí, lo potenció con la mentira. Ahora, ¿qué información hay, qué tenemos respecto de cuál va a ser la reacción de Alberto Fernández? Porque en algún momento Alberto Fernández tendrá que decir, mentí. O si no, volverá a mentir, digamos. Bueno, yo te digo lo que yo sé y Guadalupe seguramente tiene incluso mejor información. En el gobierno, Alberto Fernández tiene pedidos internos para pedir disculpas hoy mismo a la tarde, para presentarse y reconocer que fue un error y tratar de bajarle el precio a algo que va en escalada. Insisto, esto no ha bajado, sino que ha exhibido a Alberto Fernández de manera descarnada. Yo te voy a hacer algunos comentarios después y Guadalupe Vázquez tiene más información, pero el gobierno todavía no cesó internamente, ¿no? Hay un terremoto. Exacto. ¿Qué tenés, Guada? Y el gobierno está, creo que, ganando tiempo, ¿no? Tratando de medir las repercusiones de los dichos de Cafiero. Por ahora jugó esa ficha, ¿no? Que salga el jefe de gabinete. Si obviamente esto sigue escalando, va a tener que el presidente en persona hablar, que creo que es lo que la gente está esperando, ¿no? Claro, que pida qué disculpas. alejado está la política de la gente, ¿no? Absolutamente. Un tema que les dejo, porque sé que tienen una entrevista muy interesante ahora y ya con esto nos Patricia despedimos. Bullrich y Waldo Wolf en un rato, sí. Bien, es la coincidencia de que ese 14 de julio, el día de la fiestita de Fabiola, era el mismo día que Macri había llegado de Paraguay, estaba encerrado en Los Abrojos y se difundía por todos los medios oficialistas que estaban cuidando que Macri no se moviera de su casa y cumpliera con la cuarentena. Claro. Totalmente. El mismo día. Exacto. Qué casualidad, ¿no? Exacto. El mismo día y el mismo día que la agencia Telam salió a decir que habían hecho un cumpleaños por Zoom, ¿no? Impresionante. Tal cual. Todos quedan desnudos. Bueno, la foto lo dejamos los que dejó avancen desnudos con todo. A casi todos. Gracias y por supuesto seguimos aquí con más data. Tenemos gran Seguimos programa, atentos. por supuesto. Gracias. Muchas gracias, Muy chicos. Buen fin de semana. Hasta mañana. Bueno, lo que pasó ayer fue impresionante. No contamos mucho de lo que pasa detrás de cámara, pero efectivamente cuando Guadalupe contaba lo de la foto, inmediatamente había una revolución en el propio gobierno y en otros sectores. Pero Guadalupe, vos recibiste muchos mensajes durante... Muchísimos. Muchos mensajes. ¿Cómo viviste este día en el que incluso hacíamos algunas bromas, pero nunca descuidábamos que esta foto tenía repercusiones que todavía siguen en lo político, en lo judicial y que hacen temblar a un gobierno, efectivamente? Exactamente. Creo que el gobierno es víctima de su propia torpeza, porque cuando trascendió la primera foto, que también la mostramos acá en La Nación Más, la trajo Eduardo Feynman, estaba circulando por las redes sociales, el gobierno quiso instalar que esa foto era trucada. Y ahí está su error, porque sabiendo que era real, que el hecho había ocurrido, sabiendo que había 10 personas por lo menos que habían participado de esa celebración, era cuestión de tiempo que saliera una foto a la luz. Y es lo que finalmente ocurrió. Ahora el presidente no tiene que dar solo explicaciones por la celebración, sino por la mentira. Y mientras se discute el rol de los medios y el trabajo periodístico, Guadalupe hizo un laburo para conseguir. No es que la foto se filtró, ella lo remarcó y lo hacemos efectivo. Porque incluso cuando nosotros sabíamos de la existencia de la foto, no supimos valorar lo que podía ser una bomba. Es decir, estamos tan mal en la Argentina que lo que esto hizo fue generar mayor indignación y todas las consecuencias políticas, judiciales. Hoy tenemos mucha información. Yo te recomiendo que te quedes desde ahora y hasta las 3 de la tarde y todo el día en La Nación, porque claramente lo que hay detrás de la foto es un escenario que va a continuar con muchas novedades. Sí, y recién lo escuchaba a Tucu Costa, que preguntaba si había fuego amigo.
No, lo descartan de plano. Acá no está metida la política en el medio de esto. Fue un hecho netamente periodístico de gente que estuvo en la celebración y que mediante mi trabajo de convencerlo para que esta persona finalmente acceda a difundir esta foto. No hay nada de fuego amigo, no hay ninguna maniobra política detrás de esto, solo periodismo. Y tampoco se va a saber nunca el origen de la fuente, que es a quienes hay que proteger en estos casos. La gente necesita conocer la verdad o acercarse al menos a ella a partir de un laburo periodístico en el que las fuentes deben protegerse. Por eso, los que pregunten por las fuentes nunca lo van a saber, porque eso garantiza además el rol del periodismo, el rol que está haciendo La Nación Más. Me parece que ha sido importante, generó un cambio de agenda en otros medios incluso. Lo de la foto fue de un impacto que hoy vamos a continuar en Más Data, así que insistimos, tenemos un programa en el que va a haber de todo. Pero saludamos a nuestros compañeros, Mariana Arias, Ezequiel Spillman, muchas novedades. ¿Cómo les va? Muy bien, vamos a estar viendo las repercusiones que hubo en el mundo, en las redes, sobre todo, bueno, las reacciones de mucha gente, incluso desde la medicina, desde el sistema de salud, ¿eh? Muy bien, Ezequiel, vos tenés muchas novedades desde ayer que seguimos en contacto porque hay denuncias judiciales, el pedido de juicio político. Vamos a explicar un poco mejor a la gente de qué se trata, pero vos tenés todos los detalles, Ezequiel. Así es, Guada, Hugo, nos vamos a meter de lleno en las repercusiones de lo que casi de modo gracioso llamamos el efecto Guadalupe Vázquez, porque a partir de la foto de Guada, la verdad que se generó, le diría, una oleada de cuestiones que van desde una ampliación de denuncia, que la tenemos acá para contarlos, a partir exclusivamente de la foto que trajo ayer Guada, y además, atenti, porque la oposición está poniendo la lupa sobre la Secretaría General de la Presidencia, pero en particular sobre la primera dama Fabiola Yáñez. ¿Qué presupuesto tiene? ¿Por qué había tantos asistentes? ¿Cuántos eran trabajadores? Así que estas dos cuestiones claves las vamos a abordar en el programa de hoy. Bueno, Muy pero bien. Vamos a hablar con Patricia Bullrich. Sí, ya la tenemos en línea. Está en conexión Patricia Bullrich, que también salió fuerte, ¿no?, a condenar esta celebración en plena cuarentena. ¿Qué tal, Patricia? ¿Cómo estás? Hola, Patricia. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Bueno, impactados, yo creo que vos también, te escuchamos también aquí ayer y hoy queremos saber más porque esto no para y la foto, que muchos dicen la foto del escándalo, revela la verdad de un gobierno que en cuarentena hacía una vida paralela. Contanos. Bueno, en primer lugar, felicitar a Guadalupe por su trabajo de investigación, que realmente es muy importante porque todos sabíamos que esto había pasado, pero no estaba a la prueba y además hicieron las cosas muy mal porque terminan echando al jefe de la Casa Militar, que es un militar de carrera y que lo echan por hacer bien su trabajo. Es decir, que los que hacen bien las cosas los echan y los que los hacen mal los protegen. Bueno, en primer lugar, a mí me parece que acá hay un tema profundo, ético en el país, que es lo que nosotros tenemos que cambiar. Ustedes hablan de la política, yo diría que Juntos por el Cambio tiene una mirada como si él fuera la ley, como si fuera el Estado. A mí me han dado el poder y yo voy a ir a buscarlos a cada uno a sus casas y les voy a hacer un correctivo. Bueno, estas palabras hoy suenan como un boomerang de un presidente que fue autoritario, que retó a la sociedad, que impidió las cosas más normales que cualquier ciudadano puede realizar, que es caminar, tomar sol en distancia, tener clases los chicos, bueno, todo lo que ya conocemos, que lo hemos repetido en infinidad de oportunidades. Pero lo más importante es cuando un presidente pierde el respeto ético de su población, su palabra ya no vale porque nos mintió, a la mañana dijo que esa foto era truchada o era una fake news, y a la tarde sale la realidad de la foto en un comedor imposible de decir que no era el comedor de Olivos. Y entonces esta falta de palabra que ya se viene repitiendo, hoy se profundiza con una gravísima declaración que avala el señor presidente del jefe de gabinete, que dice que esto es un error. Dijeron que era un error el vacunatorio VIP, ahora dicen que es un error haber hecho lo que le prohibían y lo que
le decían al pueblo argentino que a sangre y fuego iba a entrar la ley y que el presidente le iba a hacer cumplir a como dé lugar. Así que yo creo que el sanamiento de nuestro país, la mirada de futuro de nuestro país, es cuando tengamos la posibilidad de unir la conducta de cada uno de nosotros, sobre todo los que tenemos una práctica pública, y en esto creo que Juntos por el Cambio demuestra una conducta distinta, una práctica pública donde la austeridad, no colarse en la cola, no hacer aquello que se dice que está prohibido, cumplir la ley, sea el parámetro. Claro. Y la mentira, el engaño, el querer encubrir, el no criticar, porque hoy no hay un solo miembro del oficialismo que critique al presidente por esta actitud. Cuando la semana pasada saltaron muy fuerte contra miembros de Juntos por el Cambio. Claro. Patricia, ¿alcanza una disculpa al presidente esta tarde si es que la hubiese o no? ¿No alcanza? Y esto es una demostración del ADN del kirchnerismo para vos, esta foto. Bueno, a ver, siempre una disculpa es bueno, porque es una manera de aceptar que lo que hizo no lo va a encubrir, más allá de que hoy decir que es un error ya de parte de Cafiero es un encubrimiento, porque no es un error. Hay 29.000 personas que en la Argentina tienen causas penales, algunas con sentido porque hicieron fiestas clandestinas y otras sin sentido porque se pasaron 2 cuadras de su casa. Sí. Ni hablar del kayak, que le mandaron helicóptero, de lo que pasaba en otras provincias. Ni hablar del kayak, bueno, el atleta. Tantos casos que tuvimos que demostraron una total y absoluta falta de sentido, de equilibrio que Juntos por el Cambio pidió desde el primer día. Nosotros el 27 de abril dijimos 4 elementos dan el equilibrio en una situación así: la libertad, el trabajo, la economía, el funcionamiento de la economía, la educación y la salud. El presidente nos dijo no solo la salud, por eso nos vamos a encerrar todos, no vamos a tener clases, nadie va a poder salir a caminar, nadie puede salir a 2 cuadras de su casa. Bueno, mejor que decir es hacer. Bueno, parece que este principio peronista lo cambió, ¿no? Claro. Mejor que hacer es mentir. Claro. Mejor que hacer es mentir. ¿Cómo se vuelve? Entonces, ¿cómo se vuelve la verdad, esto? Sí, se vuelve. No, yo creo que la ruptura de un contrato ético entre un presidente y la sociedad, hay que ver si se vuelve, ¿no? Porque cuando son como los jarrones, cuando se rompen ya no quedan igual. Es decir, hay una ruptura de un contrato ético que ya se había dado con la vacuna Pfizer, que se había dado con el vacunatorio VIP, que se había dado con Ginés González García paseándose por Europa como si nada, cuando los argentinos claman por volver. Se había dado cuando en todo este tiempo lo único que hicieron fue criticarnos a nosotros por hablar de equilibrio, y esa ruptura ya se había visto en muchas oportunidades. Creo que esto puede ser una ruptura profunda, porque lo que genera es algo que entra muy adentro de los argentinos, que es el sentido de la injusticia. Claro. Yo vi un tuit hoy que me llenó de emoción, ¿no? De una chica de 15 años que puso su cumpleaños de 15, una tortita con una velita, la computadora, ella, su mamá, su papá y en el Zoom su familia. Y cumplía 2 o 3 días antes de este episodio. Y al lado esta foto. Entonces, esa foto de una chica, el sueño de los 15, frente a esta foto, muestra estas 2 argentinas, las que inclusive a pesar de quizás no estar de acuerdo con ciertas medidas, cumplían eso a rajatablas, y el presidente que retaba e incumplía el contrato moral que él mismo le dictó a la sociedad. Ahora, ¿y las causas judiciales? Porque además lo dictó él. Claro. Patricia, más allá del juicio político posible o no, vos me contarás. Las causas judiciales contra quienes violaron la cuarentena,
van a ser, digamos, claro. ¿qué va a pasar con eso? ¿No? El escenario de lo que pasaba en Formosa, la policía persiguiendo a la gente. Las multas que le quieren cobrar a la gente que violó la cuarentena. ¿Qué va a pasar con eso? Bueno, yo creo que acá hay una causa penal concreta en ciernes. Creo que hoy ya ha ido un fiscal a Olivos. González, así que hay una Ramiro González, el doctor Ramiro González, hay una causa judicial en ciernes y esta causa tiene para mí no solamente el artículo 206, que es violación de su artículo, digamos, poner en peligro el contagio de otros y propagar la enfermedad, sino que también tiene otros elementos, que es el abuso de autoridad y el incumplimiento de los deberes de funcionario público. Claro. Esas son las figuras que deberían de entrar en la parte penal. En la parte ética está el juicio político que están presentando los bloques de Juntos por el Cambio. ¿Por qué ético? Porque la Constitución dice el presidente tiene que tener habilidad moral y la inhabilidad moral es causa de juicio político. El juicio político no es un juicio que, digamos, reemplace a la justicia. La justicia va por el Código Penal y el juicio político va por la capacidad moral de un presidente que cuando comete tamaña inmoralidad como esta, genera la ruptura del contrato constitucional, que es la ejemplaridad. Así como Vudú es el primer vicepresidente condenado en la historia argentina, condenado hasta por la Corte Suprema de Justicia, la máxima instancia, hoy el presidente de la Nación Argentina ha roto el contrato moral que un presidente tiene, que dice: yo voy a conducir con las reglas de la Constitución, con ética, con la moral, con la ética de la función, con la ética de la convicción, con la ética de la representación, y ha roto este contrato. Así que ¿puede prosperar? Yo creo que los argentinos estamos mal. ¿Puede prosperar en términos de números? Bueno, mire, el vacunatorio VIP no prosperó. A ver, hay momentos en que las cosas se cierran y hay momentos en que se abren. Si uno pensaba si la 125 podía prosperar en un congreso donde nosotros éramos 40 contra 200 en cada votación, uno dice no. Ahora la historia es dinámica. Claro. Y de golpe hay algo que genera una ruptura muy fuerte en la credibilidad y eso abre puertas que hoy quizás no se pueden ver. Uno tiene que poder mirar más allá y el presidente, veremos cómo es su reacción. Si su reacción está a la altura de las circunstancias, quizás no se abra una puerta, pero si no se pueden abrir puertas. Ha pasado varias veces en la historia argentina que se han abierto puertas inesperadas. Es cierto. Tu opinión sobre la declaración de Aníbal Fernández, ¿no? Yo iba a comentar, capaz que en un ratito lo hacemos, los Fernández, ¿no? Es decir, los hijos directos en un punto del kirchnerismo que salen a hablar, que se encuentran acá, porque es Aníbal el que le echa las culpas a Fabiola y el que de algún modo implícitamente no le hace un favor, porque dice como que Alberto fue víctima de Fabiola. Eso no es un gran favor, pareciera. Pero ¿qué opinas de los Fernández de nuevo apareciendo en escena? El presidente. Bueno, me parece que lo mejor que puede hacer Fernández para ayudarlo al presidente es no decir ese chiste de mal gusto. Sí, una bestialidad lo que dijo. La verdad pero no es un poco la estrategia de Aníbal Fernández. La verdad que es un chiste de mal gusto. ¿No es una cortina de humo también? Sí, pero por eso es que no hay que entrar, no hay que contestarle, hay que dejarlo que nosotros ya tenemos a alguien que hace chistes de verdad, que es Luis Juez, así que nadie nos compite en eso y son profundos. Así que los de Aníbal Fernández, digamos, son como de la B, así que yo no me gusta Fernández es de la B. Sí, pero es un talibán claramente. No, pero es interesante porque yo creo que si uno pudiese meter la foto en un microscopio y analizarlo en el contexto, uno puede sacar varias conclusiones, que no son menores. Recordemos que Aníbal Fernández fue quien reemplaza a Randazzo cuando Cristina tiene que elegir finalmente después de la negativa de Randazzo. Y Alberto Fernández, también elegido por Cristina de algún modo,
también encuentra ahí algo que no le es cómodo, pero para lograr cierto objetivo. Pero finalmente, digo, el kirchnerismo queda desnudo, ¿no?, frente a esta foto. Tiene muchas explicaciones. ¿Coincidís? Bueno, por supuesto, pero bueno, acá está la explicación real. Alberto Fernández, en un momento, cuando fue parte del kirchnerismo durante años, y después fue el máximo enemigo, pero su matriz de poder, su idea de la apropiación de poder, de que el poder es de ellos, y que ellos con el poder pueden hacer lo que quieran, y son capaces de violar la norma porque están por encima, ¿no? Típico de las lógicas monárquicas, ¿no? Yo estoy por encima de la ley, y el mismo presidente lo dice en sus palabras. Él dice, a mí me tocó aplicar la ley, pero ¿desde cuándo se le ocurre al presidente que a él le toca aplicar la ley? Claro. A él le toca conducir el ejecutivo del país. La aplicación de la ley no la hace un presidente. Claro. Justamente lo que hace el presidente es ser el primero que debe dar el ejemplo de cumplimiento de la ley. Que es exactamente lo contrario de lo que hizo. ¿Y qué pensás de...? Bueno, esto marca que la Argentina tiene dos ideas, ¿no? Dos ideas muy distintas. La idea que nosotros representamos, que es cumplir la ley, pero cumplir la ley en todo sentido, porque cumplir la ley, no colarse en la cola, no hacer vacunatorios VIP, ninguna de nuestras provincias las hizo, no hacer las cosas a la medida de los intereses del poder. Yo creo que acá queda el desnudo, el rey está desnudo, acá queda el desnudo, que Alberto Fernández es parte de un modelo de poder que los argentinos necesitamos cambiar, porque este es el modelo de poder de la decadencia. Es decir, hay una casta, hay una oligarquía kirchnerista que toma el poder para sí, se lo apropia, se queda con el dinero, los bolsos, las vacunas, y deja a la gente en la más absoluta soledad, como está hoy el pueblo argentino. Hoy el pueblo argentino está solo, está angustiado, los jóvenes se quieren ir, y nosotros, como Juntos por el Cambio, tenemos la enorme responsabilidad histórica de abrir esa puerta de esperanza frente a un gobierno que ha generado un cierre total de las expectativas de los argentinos. Los argentinos están convencidos que este gobierno lo único que quiere es empobrecer más a la Argentina. Y nosotros estamos convencidos que tenemos que volver a ser el gran país de clase media, con educación, con capacidad de producción, y no inventando impuestos todos los días, como lo ha dicho ayer Tolosa Paz de nuevo. Otro impuesto más, cuántos negocios más cerrados, cuántas empresas que se van. Bueno, dos ideas de país, dos modelos, y la gente que será quien en definitiva decidirá hacia dónde quiere ir. La gente en libertad. Patricia, Ezequiel Spillman te quiere hacer una pregunta. Ezequiel. ¿Cómo andás, Patricia? ¿Cómo te va? Te quiero consultar... Muy bien, Ezequiel. Dos cosas, pero que van en la misma. Primero, si habría que empezar a repensar el rol de la primera dama, casi como una cuestión, te diría, una cuestión, es como una especie de adorno, por momentos, el rol que ha cumplido las primeras damas, pero sobre todo me quiero meter en algo más puntual que el rol. El caso de la cantidad de asesores que parece que tenía Fabiola Yáñez, ayer me contaban, que Julián Aguada tenía una sola asesora nombrada por él, y después había gente en la Secretaría General que la acompañaba, pero tenía una sola asesora, y acá estamos viendo que había un séquito, como dice Aguada, de asesores de la primera dama. Quería saber qué opinabas al respecto, ¿no? Bueno, es el mismo concepto, ¿no? Es la utilización, digamos, de manera así grandilocuente del poder, ¿no? Esta idea de que el poder te permite todo, ¿no? Claro. Es decir, no vale la austeridad, no vale la ejemplaridad. Yo lo uso porque me tocó. Claro. Y eso es algo que genera en la sociedad una gran pena, una gran angustia. Incluso, Patricia, y de alguna manera hay quienes dicen que hasta el kirchnerismo... Se piensa que somos todos iguales, pero no somos iguales. Hasta el kirchnerismo dicen que se degradó porque el kirchnerismo más sofisticado hace otro tipo de negocios, con testaferro y con obra pública, y esta es como la peor versión, digamos, que hace festejo de cumpleaños y se sacan selfies, ¿no? O fotos.
Una versión desmejorada. Sí, también hay que analizar que acá, además del trabajo de Guada como gran periodista, por supuesto. Bueno, hay una algo torpeza, pasa en el poder, ¿no? Claro. ¿Es torpeza o es, algo pasa, torpeza o es impunidad? ¿No? Porque el que se sabe impune. No, a mí me parece, no es torpeza, porque si uno no es ni torpeza ni error, es una mirada del poder, es la privatización del poder. El kirchnerismo viene privatizando el poder hace muchos años. El poder es de ellos. El poder es para ellos y las cosas son para ellos. Los planes sociales son para los movimientos sociales amigos de ellos. Está bien. El trabajo es o las obras públicas son para sus amigos. Las vacunas son para sus amigos. Entonces, los vuelos privados, digo, ¿no? Si empezamos a enumerar, incluimos los vuelos. Son solo defendidos aquellos que son solo defendidos aquellos que son de su séquito. Ajá. Todos los demás, todo otro argentino es atacado. El surfista que venía de Brasil es un idiota y el presidente hace lo mismo que el surfista y nadie le dice las mismas cosas que le dijeron a este chico surfista que venía. Los primeros días había mucha confusión esos días, ¿no? Claro. Respecto de lo que había que hacer. Ya el 14 de julio no había confusión, No. Mucho menos del presidente de la Nación. Exacto, el caso de la señora que tomaba sol, Sarita, ¿se acuerdan? Claro. ¿Cómo ahí vemos Sarita, la foto. en el gran banco de la plaza, en el banco de la plaza de la cárcel absolutamente de la sola y al aire libre. Sarita. La vitamina D era necesaria, ¿no? Exacto. Y sufrió una intimidación policial. Totalmente. Brava, ¿no? Y también se cometieron muchos abusos a nivel violencia institucional, que también fueron acallados por el gobierno. Bueno, absolutamente. Nosotros estuvimos en Formosa, que al final habían terminado dando cifras mentirosas. Claro. El martes vuelvo a Formosa. Interesante ver lo que está pasando con el gobierno en Francia. Sí. Ahora, hay un antes y un después. El martes vuelvo. Hay un sector del gobierno que incluso alejó a los López, a los Devido, por los delitos de corrupción investigados por la justicia. ¿Hay un antes y un después de esta foto, valga la redundancia, o no? ¿O no se aprende más la lección por parte de la dirigencia o de cierto sector de los políticos en la Argentina? A ver, yo estuve en Salta hace unos días, el domingo hay elecciones, estuve en Tartagal, estuve en Orán, estuve en Metán, estuve en Salta ciudad, y me contaron lo que fue la invasión del presidente con las barras bravas kirchneristas contra los gauchos de Güemes. Ajá. Entonces hay como una mirada, hay como una práctica, hay como este espacio, si está el presidente es nuestro. Ajá. Y los gauchos no están. Entonces me parece que es una repetición sistemática de las mismas cosas, ¿no? Claro. Quizás para nosotros no tenga valor, no saben lo que es para los salteños sentir... Sí. Que les violaron su fiesta, su día máximo, ¿no? Entonces, se sintieron humillados. Son como cosas que se van humillados porque es su día, porque ellos lograron que fuera un feriado nacional, porque ellos lograron poner a Güemes en un pedestal. Y todos los años ellos hacían lo mismo. Y fueron los bombos, los militantes, y lo sacaron. Entonces, esta idea de que el poder es nuestro se repite con sistematicidad. Es así, Patricia. ¿Cómo pensás que esto puede repercutir en la imagen, en la intención de voto del Frente de Todos? ¿Pensás que le perdonan todo sus votantes o no? Yo creo que hoy hay una sociedad que siente que este gobierno nos quiere sacar lo elemental que los argentinos tenemos, que es una sociedad que durante muchos años tuvo movilidad social y que eso lo daba la educación, eso lo daba el empleo. Hoy el empleo se cambia por planes sociales y la educación está destruida y hemos tenido una pérdida brutal de educación. Entonces creo que el pueblo argentino siente que por este camino de este proyecto de país vamos a un país de una
casta política rica y un pueblo pobre. Y la gente va a defender con uñas y dientes el gran país de clase media que nosotros, como Juntos por el Cambio, queremos representar. Así que yo creo que en el corazón de los argentinos esto pega fuerte. Mariana, tenías una pregunta. ¿Qué tal, Patricia? Mariana, te saludo. ¿Qué tiene que ofrecer la oposición ante hechos como este y otros, ¿no?, que fueron sucediendo durante este año, como bueno el vacunatorio VIP, etcétera? Yo creo que tiene dos cosas. Calma, enfrentamiento. No, yo creo que tiene dos cosas. La primera es que no somos lo mismo, porque en ninguna de las 4 provincias gobernadas por nuestra coalición, ni en la Ciudad de Buenos Aires, ni en Corrientes, ni en Mendoza, ni en Jujuy hubo vacunatorio VIP. Entonces, eso muestra una diferencia. No es lo mismo Fernán Quirós que las cosas que decía Daniel Goyán, asustando a la gente y diciendo barbaridades, y no es lo mismo nuestra manera de gestionar, pensando en el equilibrio que en muchas provincias se logró. Cuando uno va a Mendoza o cuando va a Corrientes, el PBI bajó mucho menos que a nivel nacional. ¿Por qué? Y porque se trató de mantener el trabajo. La Ciudad de Buenos Aires le costó mal porque es parte de un gran conurbano, pero igual se abrieron las clases antes, se preservaron cosas muy importantes como la educación. Entonces, ahí lo que nosotros tenemos que mostrar es por qué nosotros representamos una sociedad que busca el progreso frente a un proyecto que lo que hace es pobrerizarnos, mantenernos a todos en una sociedad ni siquiera de pobres y ricos, ¿no?, de políticos ricos y de pueblos pobres, súbditos, empleados públicos y nada más. Por eso que el ejemplo de Santa Cruz hay que mirarlo profundamente. Lo que se hizo de Santa Cruz hay que mirarlo profundamente. Patricia, ahí mencionabas la Ciudad de Buenos Aires. Hay muchos que dicen que Rodríguez Larreta tendría que haberse plantado antes frente a todas las medidas de restricción que durante mucho tiempo acató. ¿Qué pensás? Bueno, a ver, es un tema que nosotros lo hemos debatido en Juntos por el Cambio y es difícil en una ciudad que no tiene una frontera, que el Gran Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires tienen prácticamente la misma trama social. Claro. Igualmente, bueno, es un tema que en algún momento yo creo que se va a debatir y creo que en ese debate el hecho de que Juntos por el Cambio haya tenido siempre una posición más aperturista ayudó a que Horacio Rodríguez Larreta pudiera abrir las clases antes y plantarse en estos temas, ¿no? Claro. Me parece que eso fue un tema importante. Patricia, se habla de lo que pasa en otros gobiernos cuando se conocen escándalos de esta naturaleza. Y se dice la Argentina está lejos, incluso se habla de impeachment en el caso de Trump, en muchos otros episodios escandalosos, hay decisiones en el gobierno. ¿Qué te imaginas o qué debería pasar en este gobierno, más allá de que expulsen al jefe de la Casa Militar, que no sé cuál es su responsabilidad? No, ese lo tienen que volver a ese lo tienen que volver a poner en su lugar. ¿Y entonces? Porque ese hizo su trabajo. ¿Cómo van a echar al que hace bien la planilla? Siempre los militares pierden por hacer, digamos, este hizo su trabajo bien y lo echan. Claro. Yo le pido al presidente que lo vuelva a poner en su lugar. ¿Por qué? ¿Echan al mensajero? Si él invitó a esa gente, si su señora invitó a esa gente y le invitó a la fiesta, ¿por qué echan al que hizo la planilla? Es una falta de respeto a las Fuerzas Armadas echar al presidente de la Casa Militar. Y yo, como miembro y presidenta del Partido PRO, le pido que lo vuelva a poner en su lugar. Y alguien debería... Injusto, porque eso es una injusticia. Más allá de esto, que está bien lo que decís, ¿alguien más debería pagar algún costo o no se paga costos en la Argentina, digamos, políticos por este tipo de hechos? A ver, yo pregunto, ¿no? Es decir, el tema, por supuesto, que para nosotros fundamental es el presidente de la Nación. Ahora, toda esa gente que le dieron permisos truchos para llegar a la casa de gobierno, pudieron circular sin problemas, alguien los habilitó, ¿cómo es?
no sé, hay investigaciones, pero ya son de carácter secundario. Me parece que lo principal acá es que nosotros pensemos qué pasa con el presidente de la Nación Argentina, que no tiene la moral pública que debe tener un funcionario. Bien, Patricia, te agradecemos muchísimo la comunicación. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Bueno, buen fin de semana. Sí, qué tema, ¿no? Va a seguir impactando, insisto, pareciera que en la Argentina, más allá de que se hable y se comente, nadie paga un costo político. Ya está con nosotros Waldo Wolf, Slavinsky como analista político, está por supuesto Mariana Arias, tiene mucha información, muchas repercusiones. Y hablando de repercusiones, ¿no? Nos vamos al móvil con Carola Suárez, está en la puerta de la casa del peinador y colorista de la primera dama, Federico Abraham. ¿Qué tal, Carola? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Guadalupe, Hugo. Bueno, a ver, para ubicarlos, exactamente estamos trabajando en la calle Cabello 3181, piso cuarto C. Aquí trabaja Federico Abraham. Claro, es uno de las personalidades que se ve en la foto, en la polémica foto allí en la Quinta de Olivos. Nosotros llegamos hace un ratito y tocamos el timbre. Nos atendieron, obviamente lo vamos a volver a hacer, pero nos dijeron que no querían hablar con nosotros, que no podían bajar, que estaban trabajando, pero vamos a volver a hacer el intento. En vivo, cuarto C, es el colorista de la primera dama. Vamos a ver si tenemos suerte, ¿qué nos dicen? Nos dijeron que, bueno, obviamente estaban... Buenos días, ¿cómo estás? Mi nombre es Carola Suárez, soy periodista de La Nación. Hace un ratito hablé con vos. Me dijiste que, bueno, que Federico estaba trabajando. Quería saber si volvíamos a poder tener la oportunidad de hablar con él. Le robamos 5 minutos solamente, ¿puede ser? Mira, por el momento él está trabajando y no va a dar ningún tipo de declaraciones. Solamente 5 minutos. Entendemos que está trabajando, pero queremos tener su palabra para ver qué fue lo que pasó esa noche. ¿Puede ser? No, mira, disculpame, pero no va a poder ser posible. 2 minutitos nada más. 2 minutitos, te prometo que son 2 minutos que nos puede explicar qué fue lo que pasó esa noche, por qué él estaba ahí. 2 minutos y lo dejamos seguir trabajando. Mira, no, ya él tomó la decisión y no. Pero es ¿sabés por qué no quiere bajar? ¿Por qué no puede hablar con nosotros? Está con mucho trabajo. Solo con mucho trabajo, pero te prometo son 30 segundos nada más. Bueno, disculpame, te tengo que dejar, que tengo que seguir trabajando. Bueno, muchas gracias, gracias. Bueno, lo intentamos de todas maneras. Cuando llegamos al principio, lo intentamos obviamente de no se vuelta quieren recién, exponer, pero bueno. ¿no? No se quieren exponer, más allá de una decisión personal, también debe haber una presión oficial, ¿no? Por parte de la primera dama para que nadie hable. Pero escúchame, Guada, Ramiro González probablemente está también pidiendo medidas de prueba, entre ellas el listado, y cada uno de quienes asistieron, como bien explicaba Bullrich, pasaron por distintos controles, no solo para estar en la Quinta de Olivos, sino además para circular en momentos en que el decreto de necesidad de urgencia estaba en plena vigencia, por lo cual me parece que no sé si van a querer hablar, veremos si tienen que responder o no ante la justicia. Así es. Bueno, Federico Abraham es uno de los amigos de Fabiola que luego son contratados para realizarle ciertos servicios, en este caso de estética. Claro. Pero eso también es nepotismo, ¿no? Porque es contratar a sus amigos en puestos que finalmente el sueldo es a cargo del Estado. Totalmente. Sí. Es muy interesante. Vamos a estar hablando y desarrollando porque, claro, se supo, ayer La Nación escribió una muy buena nota con el quién es quién. Guadalupe, vos tenés más información sobre eso. Y lo que le pasa a Alberto, claro, ahora quieren depositar la responsabilidad en Fabiola y sacarlo a Alberto. Ahora, Alberto hacia afuera, yo me acuerdo, ¿no? Criticó a Cristina Pérez, a Viviana Canosa, es decir, los toreaba. Ahora, hacia adentro parece un varón domado, aquel bestseller de los años 70, ¿viste? O sea, le dice que sí a Cristina Fernández y le dice que sí a Fabiola, si es que es la responsabilidad finalmente de ella, aunque no puedo omitir que él estuvo en la foto, ¿no? Tenemos el audio de Aníbal Fernández, estaría bueno escucharlo ahora para refrescar, porque fue una declaración muy bestial la de Aníbal Fernández. ¿Lo tenemos? Escuchamos. Pero primero alguien tiene que reconocer que se equivocó y después viene la disculpa. No hizo nada malo él, no forma parte de la administración pública. No forma parte, llegó a su casa, está el cumpleaños, ¿qué hace? Se van, se encierran la pieza. Eso que ustedes se van todos en mi casa y te quiero ver,
Te quiero ver haciéndolo. Ese es presidente de la nación, no es Dylan. Los guapos que esperaban a las minas abajo del farol murieron con el 900. Gravia, no te veo haciendo eso. Se van todos de mi casa, no te veo haciendo eso. Locura, ¿no? El hombre que defiende lo indefendible lo hace de modo incluso, me parece que abordando el tema del género, ¿no? Sí, de violencia de género. Claro, ¿no? claro, porque habla del guapo del 900, en algún momento, no sé, tiene como referencias un tanto, además de desactualizadas, peligrosas, me parece Aníbal Fernández, es que se confunden los Fernández. Hay que mirar un poco más allá y recordar quiénes eran los Fernández en el comienzo del kirchnerismo. Pero Slavinsky tiene... es un analista político y tiene cosas para decir y las va a decir ahora. Slavinsky, ¿cómo le va? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Sí, tu primera reflexión sobre todo. Primero que como psicólogo también quiero claro. Voy a tomar algunas palabras que se usaron, que es que se desencadena una oleada de cuestiones. Eso es, creo que lo principal, que aparecen por todos lados las situaciones que hay que revisar. Desde el colorista, que me parece que ya es casi una nota de color, justamente, y menos mal, y aparte creo que las declaraciones también fuertes del modo de defensa. Lo que sí queda claro es que a mi criterio, sobre todo vos, Guada, decías psicológicamente, esta foto genera un antes y un después porque muestra esa desconexión, que en definitiva es desconfianza con una ciudadanía que quizá está un poco huérfana en el sentido de buscar quién lo representa hace tantos años y sinceramente creo que se asocia a determinadas cuestiones de privilegios de los dirigentes políticos que tanto mal hacen a la cosa. Ahora, yo me pregunto, tanto que había como una cuestión de impartir el miedo, ¿no? El miedo de todo lo que puede pasar, el miedo al colapso sanitario, el miedo. Qué raro que no tenían miedo. ¿Sería mentira lo del miedo? Yo creo que ahí hay una especie de relación entre la torpeza y la impunidad típica dirigencial en algunos de los sentidos, porque la verdad es que pensar que esto no se iba a filtrar, porque yo me imagino en este momento al gobierno qué es lo que está pensando, digo, ¿en qué dilema está metido? ¿Cuántas fotos, si yo tuviese que manejar esta crisis nueva que se da dentro de las filas del gobierno, preguntaría, ¿cuántas fotos hay? Claro. ¿Cuántas fotos me voy a encontrar? Entonces, las palabras de Alberto Fernández a las 15 horas serían totalmente diferentes si yo la verdad es que manejé toda esta crisis sanitaria con un nivel de torpeza o de desconexión con lo que decía y lo que hacía, que finalmente la crisis es mucho mayor que lo que la foto está mostrando en este momento. Bueno, y una cosa más, que es clave. Fíjate cómo la foto es tan importante. Como siempre se dice, una imagen vale más que 1000 palabras. Lo podíamos decir, podíamos marcar listas, entradas, olivos, torpezas, etcétera, pero la foto es determinante en este caso. Y el que sale a defenderlo, porque desde el punto de vista político, Santiago Cafiero tiene, por supuesto, menos envergadura, sobre todo pensando en lo macro más que en los detalles, pero es Aníbal, ¿no? Aníbal, sí, decíamos el tema de la violencia de género. Escuchen lo que dijo Aníbal Fernández y lo analizamos ahora juntos. Escuchen. El cumpleaños de Fabiola Yáñez, con lo cual si ella organizó un cumpleaños en contravención de las normas sanitarias, es un problema que no atañe a la función pública. No atañe a la función pública, listo, se terminó. La complicación la quieren poner porque la señora hizo una comida, una cosa por el estilo, eso, que a lo mejor pueda ser criticable, sí, está bien. ¿Qué va a hacer el marido? Como en la Edad Media, 1200 años atrás, llegar y cagarla a palos. ¿Puede haber cometido un error? Bueno, lo cometió, listo, está bien, puede haberlo cometido. Ahí se agotó. Pero lo que quiero insistirte es que si ella hizo eso, él cuando llega a su casa ve eso, la única cosa que tiene es la de participar tibiamente en lo que está haciendo, que es lo que sucedió en la fiesta. Eran 10 personas y vuelvo a lo mismo. ¿Qué hace el presidente cuando llega a su casa y se encuentra con esto que organizó su desactiva la fiesta sin participar? Sí, está bien, es tan fácil eso, no es tan así. ¿Por qué tenés información de gobierno? Lo mandan a Aníbal a que diga esto porque mal favor le hace a Alberto Fernández, porque además, digamos, lo exhibe como que Alberto Fernández fuese víctima de Fabiola. Paren con, digamos, El varón domado, insisto, un bestseller de los 70. Y aparte, claro, Gabriel, me gustaría tu palabra sobre esto. ¿Qué debería hacer? ¿Cagarla a palos? Dijo textualmente Aníbal Fernández. No, muestra una importante falta de estrategia de comunicación
comunicación, de abordaje de la crisis, más allá de la cuestión, ¿no? Claro. No puede ser de que el jefe de gabinete salga en una línea comunicacional y Aníbal Fernández en otra, encima, digamos, con el estilo Aníbal, y Alberto Fernández va a salir a las 15 horas a decir seguramente otra cosa. ¿No pensás que es al revés? ¿Que puede ser una estrategia comunicacional para hacer una cortina de humo? Porque ahora estamos todos hablando de Aníbal Fernández. No, porque al haber tantos argumentos sobre la mesa, lo que hacen es generar que la oposición, con muchísimos dirigentes, vayan y combatan argumento por argumento. Algo diferente que yo creo que también se manejó de mala manera, el tema de la vacunación VIP, pero por lo menos se extinguió con una solución, entre comillas, que fue el pedido de renuncia a un ministro. Claro. Entonces, hubo una solución y ahí cortaron el tema. ¿Cuál tendría que ser la consecuencia ahora? Bueno, la consecuencia ahora es, hay que ver cuál es el posicionamiento que va a elegir Alberto Fernández en este momento, porque podría decir, yo a partir de ahora me autodenuncio, entonces que me investigue la justicia como cualquiera de los ciudadanos que yo, porque me equivoqué, ¿no? Esa es una solución. Otra podría ser, miren, acá el camino Aníbal. El camino Aníbal sería... Bueno, la verdad es que no lo pude desactivar, la fiesta que había organizado Fabiola, y echarle la culpa a su mujer, cosa que también sería algo medio complicado. Digo, Waldo Wolf, permitime que lo sume para que me dé su primera mirada. Hablando de autodenunciarse, Exacto. ¿no? Estamos con el diputado Waldo Wolf, que fue víctima también de una operación mediática la semana pasada, lo tildaron de misógino por una ironía en Twitter, y frente a eso eligió autodenunciarse para que la justicia dictamine si él había incurrido en un delito o no. ¿Qué tal, Waldo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? En primer lugar, perdón, pero estoy un poco afónico. Opa. No sé si se va a escuchar bien. Ahora se escucha mejor. Va a tener que trabajar un poco el sonidista. Primero felicitarla a Guadalupe Vázquez por la presentación de la foto, por la valentía. Gracias. Y también aprovechar para felicitar a los ciudadanos que durante muchas horas también estuvieron exhibiendo esto e instalando un tema que de la sociedad se dio de abajo para arriba, y después profesionalmente el periodismo a través de Guadalupe lo instaló. Yo no solo me denuncié en la justicia penal, también con una pantomima que hicieron por pedir juicio político, el desafuero a un diputado de juicio político. Yo pedí que se trate en el recinto el mío, porque creo que los funcionarios, cuando se pone en tela de juicio nuestro accionar, tenemos que sobreactuar en consecuencia. Tenemos que ponernos por adelante el problema, decir, yo quiero que me investiguen, yo quiero que se debata este tema. Razón por la cual me siento con autoridad vivencial, no moral, porque la moral es personal, de decir, bueno, tanto que pedía el oficialismo por un Twitter atemporal e impersonal llevarlo al recinto y tratarlo en la justicia penal, ¿qué decir de un presidente de la nación que dicta normas, que las viola, que le miente a la ciudadanía el día anterior diciendo que no hubo reuniones en Olivos, sumado al posicionamiento del jefe de gabinete de ministros hoy a la mañana? Nosotros pedimos el juicio político junto con otros diputados. Ayer por la noche lo escribimos, hoy a la mañana se ingresó, y la verdad seguramente durante el programa hablemos de las posibilidades de llegar o no a tenerlo y cuál es el objetivo. Pero sin duda el objetivo es el debate, y posiblemente me preguntaban algunos de sus colegas hoy a la mañana qué hubiese pasado si el presidente se disculpaba. Bueno, la disculpa es el pedido de perdón que yo también hice junto a otros, por lo que me tocó. Es parte de la construcción republicana, de la construcción social, pero te doblan la apuesta y te dicen que esto se trató de un error. Y cuando el gobierno, el presidente de la nación, quien tiene la facultad, la potestad, el poder de policía de dictar las normas, te dice que cuando él las viola se trató de un error, entramos a un conflicto de intereses y de anomia. Hoy el gobierno de la provincia de Buenos Aires quiere cobrarle algo más de 4 millones de pesos a Maru Botana por no haber cumplido el mensaje para la cuarentena. Es muy peligroso, ¿no? ¿Qué pasa si yo salgo y paso un semáforo en rojo y me para un policía y digo cometí un error?
que es peor aún en el caso del presidente porque la norma la dictó él, la de la luz roja no la dicté yo. Entonces entramos ante un problema de anomia y esto debe ser discutido en el Congreso de la Nación. Espérame, Waldo, porque tenemos mucho tiempo para hablar con vos, por todos los detalles de lo que está haciendo la oposición y lo que va a hacer la oposición, porque insisto, hay un pedido de juicio político, pero toda la información la empieza a compartir con nosotros Ezequiel Spillman. Así que vos tenés los últimos datos. Sí, vamos a contarles algunas cosas, después nos metemos seguramente en el capítulo del juicio político, porque además da para hablar una comisión especial en el Congreso que se dedica a estos temas, acá con Waldo Wolf, pero quiero mostrarles un pedido de informes que hizo la diputada del Interbloque, la radical Karina Banfi, especialmente sobre la primera dama Fabiola Yáñez, y justamente esto que hablamos con Patricia Bullrich de cuántos asesores tiene, por qué había tanta gente, si habían ido a trabajar, cuántos contratados tiene una primera dama. Y fíjense, el pedido de informes fue presentado el 5 de agosto, hay 15 días hábiles, es un pedido de informes de acceso a la información, con lo cual tienen que responderlo seguramente entre la semana que viene y fines de agosto, tiene que estar respondido. Están obligados a responder. Exactamente. Entre otras cosas, ahí pregunta, la diputada Banfi, le está preguntando a la Secretaría General de la Presidencia, que es quien tiene contratados a los empleados para que lo asesoren a Fabiola, asesoren, entre comillas, un peluquero, digo, asistentes para algunas cosas que podrían, aunque sea, ponerse en debate. Y justamente, entre ellos, Emanuel López, Sofía Pachi, de la que hablamos mucho también, la modelo y amiga. Bueno, lo que pregunta Banfi es, ¿qué funciones cumplen? ¿Qué salario tienen? ¿Cuándo fueron contratadas? Y efectivamente, ¿cuál es la nómina total de gente que trabaja para la primera dama? Porque ahí, ¿cuál es la sospecha ahí también? Bueno, que la foto esta también revela una serie de gente que no se sabe bien exactamente qué hacía, por qué estaba contratada, y en todo caso, como la primera dama no tiene, que decirlo, no hay un organismo dedicado a la primera dama, sino que todo depende de la Secretaría General de la Presidencia. Lo que contamos al comienzo, cuando Macri era presidente, Juliana Aguada tenía asignada una sola persona que le asesoraba a la primera dama con temas de agenda, con cuestiones de protocolo. Bueno, acá justamente el pedido de informes indaga sobre esto, básicamente para ver exactamente cuál es la planta de asesores que tenía Fabiola Yáñez, que es un poco el primer argumento que apareció, ¿no? Ayer cuando lo contabas, Guada, la idea de que, bueno, entra mucha gente a Olivos a trabajar, ¿no? Claro. Era un poco la primera excusa que dio el gobierno, hasta que después fue desmantelada. El propio Fernández. El propio presidente diciendo, acá trabajan los granaderos, trabaja un montón de gente. Más de 150 cocineros, personas, ¿no? Exactamente. Intentando desactivar la bomba que ayer. El vacío legal, ¿no?, que hay en torno a las cuentas que debería rendir la primera dama. Por supuesto. Depende toda una estructura de ella, pero no rinde cuentas. Totalmente. Ahí Waldo quiere opinar sobre eso. No, Waldo, decirles que el día lunes, a raíz de esto, voy a presentar un proyecto para que se limiten los asesores solamente a los funcionarios, que no tenga más ningún funcionario asesores que lo asistan en su vida personal. La verdad que del erario público no hay por qué pagarle ni la peluquera, ni el colorista, ni a Alberto Fernández, ni a Fabiola. Bueno, no hay que pagarle el adiestrador a Dylan. Digo, tiene un sueldo el presidente. Si quiere tener un adiestrador su perro, tiene que pagarlo de su bolsillo. Distancia, viste en la foto para hacer un chiste. Hacemos todo. Pero le quiero preguntar a Slavic, una última mirada y agradeciéndole la visita, sobre todo esto, ¿no? Es decir, ¿qué puede pasar? Adelantémonos si es posible pensar en lo que puede pasar a nivel del gobierno como analista político. Bueno, en un contexto de campaña lo principal sería que se cierre este tema de alguna manera, que no va a ser fácil, pero sí se nota esa intención del gobierno en el sentido de que ya habló Cafiero, habló Aníbal y va a hablar Alberto, que seguramente tenga un tono autocrítico como ya lo ha hecho en algún caso, pero viste cuando en estas fotografías, estas imágenes van a quedar en el imaginario como algunas otras que quisiésemos olvidar como país, ¿no? Creo que esta es una de esas que mejor para el gobierno dejarla de lado, y creo que va a ser uno de los temas de la campaña que marcan a fuego, como lo fue la cuestión del vacunatorio VIP, que la pudieron cerrar de alguna manera con la renuncia, con el pedido de renuncia de Ginés González García, y en este caso tan cerca de las elecciones se supondría de que es un riesgo tener en el tapete todo el tiempo un tema como este tan complicado. Gracias, Gabriel Slavinsky. Aquí en Más Data tenemos mucha información. Va a estar Fernández Blanco para hablarnos de economía, Jorge Liotti, las repercusiones internacionales también.
Cristian Martin desde Londres, desde París, perdón, Mariana Arias, que también nos va a contar lo que está pasando en el mundo. En el mundo se está hablando de tu foto, o de la foto que trajiste vos acá. Yo no la saqué, quiero aclarar. Mucha información. Muchísima información. Sobre posible juicio político también, ¿eh? Así es. Un viernes caliente, ¿eh? Quédense en Más Data. En instantes nada más volvemos con toda la información. Seguimos en Más Data. Claro, hoy es el día después con Guadalupe Vázquez, quien trajo la foto fundamental, que trajo muchas repercusiones. Para muchos hace temblar incluso, dentro de la Casa Rosada. Hay muchas decisiones ahora mismo. El presidente está a punto de reunirse con el presidente de Uruguay. Pero tenemos que repasar lo que decía Alberto Fernández, lo que decía Fabiola Yáñez y lo que decía Cafiero hoy, ¿no? Y la posibilidad de que el presidente hable hoy a la tarde, ¿no? Sobre esto. A las 3 va a haber un acto en Olavarría. ¿Hablará el presidente sobre esto o solo dejará que asuma la responsabilidad política el jefe de gabinete, como ocurrió hasta ahora? Ahí está, la foto del escándalo. Mirá, acá está, ¿no? Acá fue revelada, allí en Más Data. Dos personajes, los Fernández, claves para entender el contexto, para irnos un poquito más allá de la foto en sí mismo, que merece un análisis. Uno la mete en un laboratorio, porque es Alberto el elegido por Cristina Fernández primero, es Aníbal el que sale a defenderlo, pero Alberto por esos días decía esto, escúchalo. Y las fuerzas de seguridad se van a encontrar con personajes que se sienten poderosos y que pueden hacer lo que quieran. Simplemente a esa gente la reportan y que la justicia va a hacer lo que tiene que hacer. Pero que sigan haciendo lo que están haciendo. Y a los idiotas les digo, lo mismo que vengo diciendo desde hace mucho tiempo. La Argentina de los vivos, que se zarpan y pasan por sobre los bobos, se terminó. Se terminó. Acá estamos hablando de la salud de la gente. No voy a permitir que hagan lo que quieran. Si lo entienden por las buenas, me encanta. Si no, me han dado el poder para que lo entiendan por las... Un terapeuta por acá. Claramente Alberto Fernández, por un lado dice una cosa, los dichos de Alberto decíamos ayer, por otro lado hace otra, reta, dice idiotas, vivos. Pero por otro lado, en casa, ¿cómo andamos? Y Fabiola, ¿qué es la vida de Fabiola? Quien hoy se la responsabiliza, y Alberto Fernández que parece obedecer, si es que lo hizo, a los dichos de la primera dama. Recordemos a Fabiola. En este momento que nos toca atravesar a los argentinos por la pandemia del coronavirus, todos contamos con la posibilidad, la oportunidad y la responsabilidad de cuidarnos. Por eso tenemos un mensaje para vos. Escúchanos. Quédate en casa. Superar esta situación es tarea de todos. Quédate en casa. El pianito es lo mejor, pero el espejo los refleja. El espejo es un reverso, ¿no? Lacan hablaba de la fase del espejo, pero el espejo muestra lo que es efectivamente el gobierno, que se evidenció en la foto. El espejo muestra que Alberto Fernández tiene dichos que no corrobora con sus hechos. Escuchalo acá. Y que el modo solidario es cuidarnos nosotros para cuidar a los otros. Y en esto voy a ser inflexible. Los que tengan que hacer la cuarentena van a cumplir la cuarentena. Y si no la cumplen, vamos a ocuparnos de perseguirlos penalmente. Perdón que lo diga de este modo. Ayer a las 1:30 de la mañana estaba buscando un loco que castigaba a un pobre hombre de la seguridad que le estaba exigiendo que simplemente cumpla con una cuarentena de acuerdo a lo que el sistema sanitario había impuesto. Me ocupé de buscar dónde estaba, la policía de la provincia de Buenos Aires lo detectó y ya actuamos. Uno es preso de sus palabras, ¿no? Alberto Fernández queda preso de estos dichos. Insisto, ¿no? Me parece que el título, para muchos, claro, está muy lejos aquel bestseller del Varón Domado. Pero Alberto Fernández está entre Fabiola, si es que lo obedeció y fue a la fiesta por exigencia, ¿no?, de la primera dama, y entre Cristina, que lo eligió para ser presidente. Pero hoy tiene un gran problema en el propio gobierno, porque Bernie, más temprano, Bernie que nadie, decía: tengo diferencia con el presidente, no solo de fondo, sino de formas. Esta es una de las diferencias de la forma. Flaco favor a un presidente debilitado, demudado ayer, hablando en la Facultad de Derecho por los 200 años de la Universidad de Buenos Aires, y hoy que va a hablar a la tarde, en un ratito, ¿no? Exacto, en un acto en Olavarría se espera que diga algo referido a eso, a esto. Por ahora solo mandó al jefe de gabinete, Santiago Cafiero, a
tratar de apaciguar un poco los ánimos. No llegó a hacer una disculpa, porque en ningún momento pidió disculpas. Miremos lo que dijo. El cumpleaños en Olivos fue un descuido, un error. No debería haber ocurrido. Bueno, más allá de un descuido, de un error, fue un delito también, ¿no? Eso habría que aclararlo, pero no pidió disculpas. Escuchemos un poquito qué es lo que dijo hoy a la mañana en declaraciones radiales. Bueno, es evidente, Gustavo, que hubo un descuido, que se cometió un error, que no debería haber pasado y que estuvo mal. También vale aclarar que en ese momento, en ese contexto, esos días, Olivos funcionaba como el centro de operaciones de la pandemia. Mucha gente que entraba, salía, ministros, reuniones, sectores, reuniones mismo con los expertos epidemiólogos. Muchas de esas reuniones se hacían allí porque Olivos funcionaba de ese modo en ese momento. Bueno, y en una ocasión hubo un evento social, insisto, que no debió haber ocurrido, y la verdad que sobre eso mucho más para agregar no hay. Muchos epidemiólogos, ¿no? Me parece que ninguno en esa mesa era epidemiólogo. Mucho para agregar no, hay mucho para agregar y hay mucho por explicar sobre todo. Muchas repercusiones, ¿no, Mariana? Todo el ámbito político está conmocionado. El ámbito político, el ámbito sanitario, el ámbito del espectáculo, hay muchas repercusiones porque 45 millones de argentinos estuvimos atravesados por la pandemia, por el dolor, por el sufrimiento, por el aislamiento, por quedarnos sin trabajo, por la economía. Y bueno, al ver esta foto la gente se indigna, ¿no? El director del Hospital Fernández, Previliano, dijo que realmente es una vergüenza lo que sucedió, ¿no? Que al ver esta foto recordó sobre todo aquellos dichos del presidente cuando dijo que el sistema sanitario y los médicos estaban relajados, ¿no? Cuando dijo, cuando se estaban muriendo nuestros compañeros, mirá lo que teníamos que escuchar. Eso duele y dolió mucho ver esta foto porque, bueno, haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Y también dijo que mucho miedo que se impuso y del que se habló durante la pandemia no era tan conducente, porque el sistema en realidad nunca iba a colapsar. El sistema argentino no iba a colapsar. Colapsar tiene que ver con una persona que no encuentra una cama y muere por eso. No va a colapsar ni colapsó el sistema argentino. Sí estuvo al límite, pero la realidad es que era exagerado la forma de comunicación a la que se referían desde el gobierno, ¿no? La comunicación desde el Ministerio de Salud. Así que se expresó el director del Hospital Fernández. ¿Sabés lo que le pasó también a Maru Botana? Maru Botana fue una de las varadas, Hugo, y se quedó ahí en Francia, tenía que volver con sus hijos, tenía muchos compromisos laborales, acá tenía que viajar a Bariloche y a Mendoza a cocinar, a hacer cosas que tenía que hacer y estaba allá y por supuesto dijo, esto realmente es muy triste, no poder volver a mi país. Inmediatamente cuando volvió fue denunciada por el gobierno bonaerense el martes pasado y tiene quizás que pagar una multa de 4.300.000 pesos por no haberse quedado esos 4 días que hay que quedarse al comienzo en un hotel, ¿no? De esos 69. Claro, en provincia es obligatorio. Es obligatorio quedarse en esos 69 establecimientos que, digamos, que dice provincia que hay que quedarse y ella parece que se fue a su casa con un PCR negativo y no se quedó en esos establecimientos. Así que un acta, una denuncia penal y una multa. ¿Y la multa de cuánto es, Mariana? 4.300.000 pesos. ¿Vos creés que podés pagar eso? Después de ver esta foto yo no lo pago. ¿Vos lo pagás? No, yo no. Claramente no. Por ¿Con eso. qué autoridad moral le van a cobrar 4.300.000 pesos Así es. cuando al presidente no tiene ninguna consecuencia por haber hecho lo mismo, ¿no? Que es violar las disposiciones sanitarias? Increíble, ¿eh? ¿Cómo sigue ahora el proceso? Eso está ahí. Bueno, Maru no quiso hacer declaraciones, ¿eh? Estuve tratando de comunicarme con ella, pero no quiere hablar del tema. Supongo que a lo mejor, no sé, veremos cómo evoluciona, ¿no? Si tiene que pagar esos 4.300.000, realmente va a ser un problema, porque es mucho dinero y no me parecería justo viendo esta foto y todo lo que pasó. A los que no les pareció justo tampoco lo que vieron, es a muchos de los que se expresaron en las redes, ¿no? Claro. Por ejemplo, te muestro. A ver. Campanella. Campanella es fuerte siempre y siempre dice lo que piensa, lo que siente, lo hace sin ningún tipo de tapujos. Ahí dice, mira, honda preocupación
y serias dudas de la Casa Rosada. Analistas del gobierno están diciendo si esta foto es o no trucada, ¿no? Habla de esto que es un meme con todo, con abajo, mira, vemos a todos los, ¿te acordás? Sí, la entrega de los Oscars. De los Oscars. Claro, sí. Está trucada, no está trucada, pone buenísimo, esto como un meme. La foto más compartida en la historia de la humanidad fue esa selfie. La Exacto. Selfie de los Oscars, sí. Bueno, esta también parece, Guada. Esta también, esta quedó segunda. Mirá Maximiliano Guerra. También sale siempre en forma contundente, Maximiliano. Forma contundente. La foto fue un error, dice Santiago Cafiero, ¿no? Las respuestas de secundario no muestran más que la inmadurez y la inmoralidad de un gobierno que vive en una realidad paralela. No, error no es sinónimo de delito. Pero lo que sí es delito también es encubrirlo. Avísenle a sus copartidarios. Bueno, ahí habla justamente de la mentira y de que es mucho más fuerte la mentira, incluso, no haber mentido que esa foto no era real. Cuando la mentira es la verdad, ¿viste? Cuando la mentira es la verdad. Clinton, por ejemplo, con el escándalo por Mónica Lewinsky, no cayó por el escándalo en sí, sino por haber mentido para encubrir el escándalo, ¿no? Claro. Mejor hacer silencio, ¿no, Guada? Sí, o pedir disculpas y reconocer, pedir disculpas la falta, ¿no? vos personalmente, no mandar a otro, ¿no? Exacto, yo creo que eso es lo que se está esperando, por eso hay mucha expectativa con la palabra del presidente, que está confirmado que va a hablar en el acto en Olavarría, lo que no sabemos si va a hacer referencia a esto, ¿no? Espera. Vos sos muy cauta, pero quédate acá porque probablemente hay como dos versiones dentro del gobierno, indicaciones, algunos ministros discuten entre sí sobre qué decir, si el presidente tiene que referirse o no a la foto, o si lo de Santiago Cafiero alcanzó. Por ahora, para la población, por lo que uno palpa y lo que uno puede chequear, esta respuesta no alcanza, ¿no? Mientras hay una reunión con el presidente uruguayo, ¿no, Mariana? No es una reunión. Te voy a contar las repercusiones de... dale, ahí te vas, ¿viste? Perdón. Te vas yendo. Sí, porque... Te voy a contar las repercusiones en un diario, en el diario El País de Uruguay, que ahí, bueno, lo vemos al presidente. Hablan, por supuesto, de la foto, del escándalo, de la polémica, de la época de donde estábamos todos estrictamente encerrados y no podíamos salir, que no podíamos despedir a nuestros... Bueno, a nuestros familiares. CNN en español también se hizo eco del escándalo. Obviamente esto va creciendo con el correr de las horas y sí va a haber una reunión con el presidente de la calle Pou, que está llegando a Argentina a la noche, ¿no? Se va a reunir con el presidente. Ezequiel, te veo... Sí, exactamente eso, Guada. No, a ver, van a tener una cena hoy a la noche. Hay varios temas, sobre todo el tema del Mercosur en el medio, el diferendo que tuvieron a comienzos de año, donde la calle Pou directamente planteó salirse del Mercosur justamente por las restricciones que hay para armar acuerdos con otros países y que básicamente apuntó directo a la Argentina. En esa cuestión prácticamente había habido poco contacto entre ellos. Hoy viene a la Argentina, va a cenar con Alberto Fernández, pero fíjense esta foto de los últimos 2 cumpleaños de la calle Pou. Miren la diferencia. Esto fue el año pasado, en agosto. Una torta casera, ¿no? Exactamente. Medio mes, 15 días después del festejo de Fabiola Yáñez, en medio de la cuarentena, la calle Pou festejaba su cumpleaños 47 con sus 3 hijos y su mujer. Una torta y en su casa, sin asesores, sin fiesta. Fíjense la diferencia, ¿no? Claro. Habla a las claras, huelgan los comentarios. Sin champán, así, con su burbuja sería, ¿no? Con su burbuja familiar. Y el cumpleaños 48, que fue hace 2 días, ni siquiera estaba la mujer porque tenía que estar ocupada en algunos temas de gestión, de un plan específico para las zonas rurales, con lo cual la pasó el presidente con sus 3 hijos y una bondiola. Ese fue el festejo. Buenísimo el dato. ¿Quiere un invitado más, la bondiola? Es una suerte invitado, pero consiguió una bondiola, un asado con sus 3 hijos. Ese fue el cumpleaños del presidente. Qué diferencia, mientras Uruguay está viviendo también la pandemia igual que la Argentina, pero su presidente tiene una actitud distinta. Acá, porque Mariana tiene más repercusiones internacionales, incluso esta noticia está recorriendo el mundo. Acá nos decían desde los medios oficiales que había una reunión en el cumpleaños de Fabiola. Es inevitable una sonrisa, pero es tragicómico el tema, que era por Zoom. Claro, la agencia TELAM, agencia estatal de noticias que está financiada con los impuestos de la sociedad civil, nos mentía en la cara diciendo que era un Zoom, que Fabiola había cumplido con todas
las medidas sanitarias y que había festejado su cumpleaños por Zoom con su familia. Claro. Una mentira flagrante que espero que Chequeado y todos esos portales que siempre están poniendo la lupa y ponen el sellito de falso o de dudoso a información periodística, espero que esta vez también lo hagan con la agencia estatal. Wolf, una línea porque se quiere, Spillman tiene mucha información sobre el juicio político, información más técnica, pero una línea sobre el rol de la agencia oficial en este caso, que dio una versión de los hechos mientras la foto develó que no era así. Bueno, es una política de Estado, la mentira. Cuando la agencia estatal instala una mentira a sabiendas, porque contaron, yo no sé si ustedes exhibieron el parte de aquel día, contaban algo que era mentira. No es que contaban algo por la mitad, decían que había estado en Zoom con sus familiares en una reunión privada y era mentira. Así que eso es una política de Estado, pero permítame decirle respecto de los dichos de Cafiero, que él dijo que se trató de un error y lo dijo Guadalupe Vázquez, es un delito, tipifica mínimamente con 2 articulados del Código Penal, el 205 por propagar una pandemia y el 249 por incumplimiento de los deberes de funcionario público, porque en este caso él dicta las normas que él viola. Nadie puede alegar su propia torpeza. Él sabía que estaba incumpliendo. Así que de ninguna manera es un error y yo creo que contando tantas de las cosas que estamos hablando, lo que vino a hacer esta foto es el paño sobre el cual se exhiben muchas de las miserias de una casta gobernante que tiene privilegios por encima de los demás, que hace reuniones en su casa, que tiene peluquero, que tiene colorista que lo pagamos nosotros, que mientras nuestros hijos estaban encerrados educándose por Zoom, ellos tenían un adiestrador para que el perro no se pelee con su hijo, que mientras nosotros enterrábamos a nuestros muertos o no visitábamos a nuestros familiares porque no podíamos asistir a un velorio o asistir a un entierro porque solamente podían asistir 4 personas, ellos hacían fiestas en Olivos y además desde las estructuras estatales nos mentían, escribiéndonos un relato de lo que pasaba ahí en Palacio y que era una mentira. Así que esto no, es mucho más que una foto. Claro. Esto es una gran película de lo que pasa hoy en la Argentina. Es una exhibición, ¿no? ¿A qué le atribuís que ellos mismos se hayan sacado la foto, no? No lo sé, pero lo celebro. ¿Pensás que por impunidad, que por torpeza? No, ellos tienen, bueno, es que la impunidad ya existe de hecho. La impunidad existe de hecho cuando Tayana es hoy ministro de Defensa y fue uno de los vacunados VIP, uno de los hombres que tuvo una vacuna que no la tuvo el pariente, el amigo, el conocido de cada uno de nosotros que murió en la Argentina. Exacto. Entonces, este es un proyecto de Estado, es un proyecto de casta política a la que, lo decía Patricia Bullrich antes, seguramente habrá audiencia nueva a esta hora que ha venido, ellos tenían sus propias vacunas, ellos accedían a sus propios horarios, ellos accedían a su propio reglamento para vacunarse, mientras los demás no podíamos, ellos podían, ellos accedían a su propio canal de información y nosotros teníamos que fomentar las noticias en redes con la valentía que han tenido tantos actores de la sociedad civil que en redes recién vos mostrabas a Campanella, mostrabas a Maximiliano Guerra, tipos que además vienen de un palo donde no es muy común enfrentarse a esta jerarquía casi zarista y se la han jugado y se han exhibido y les han mandado la FIP a Campanella y los han intimidado. Así que yo no sé quién sacó esto, pero bienvenido y celebro e invito a todos a que tomemos conciencia del poder que tiene la ciudadanía. La verdadera revolución, el verdadero cuestionamiento se hace de abajo hacia arriba. Correcto, es lo que está ocurriendo, ¿no? Espera un minuto, Waldo, todos los detalles en instantes, lo ampliamos, pero hay un urgente último momento. Crecen las repercusiones por el escándalo de la fiesta en Olivos. En este caso, el diario español El Mundo se hace eco de la información. Una foto de una fiesta clandestina en pleno confinamiento pone a Alberto Fernández contra las cuerdas, dice uno de los principales diarios de habla hispana, como es el diario El Mundo de España. El presidente argentino llegó a negar la veracidad de la imagen
en la que aparece en la residencia presidencial celebrando el cumpleaños de su mujer en julio de 2020, cuando había restricciones por el COVID. Impresionante, las repercusiones de la foto que se publicó aquí, la trajo Guadalupe Vázquez a Más Data, a La Nación Más, al grupo, por supuesto, lanación.com y a todos los medios, para que ahora tenga repercusiones en el mundo. Nos contaba recién Mariana Arias, y va a seguir con los detalles en instantes, de cómo esto está generando noticias en todo el exterior. Mariana, lo que pasaba con los tuits de algunos famosos, entre ellos Campanella, también tiene hoy un correlato en otros medios, y esto es lo que estamos mostrando ahora. El diario El Mundo, como decís vos, uno de los más importantes de habla hispana, el diario español, publica la foto, que fue hashtag ayer. Yo estuve tratando de buscar, o sea que esto está publicado recién, sí, ¿no? es reciente. Recién. Buscamos publicaciones, seguramente se va a replicar en otros diarios del mundo, ¿no? Yo les quería mostrar algunos tweets, 2 tweets sobre todo de la gente común, ¿no? Que se expresó y que quizás sea como un ejemplo de lo que nos pasa a todos, ¿no? En la Argentina, cuando vemos estas situaciones que son de privilegio y tan injustas, ¿no? Para el resto de la población. A ver, ¿quieren que los veamos? Sí, por favor. La gente está indignada. Sí, la gente está muy indignada y no pararon, además de generar contenido en las redes. Hay muchísimos que lo hacen de manera divertida, pero la mayoría cuentan historias, historias propias, historias de vida, ¿no? Muertes, personas que llegaron las cenizas y que no pudieron ver durante mucho tiempo cuando transitaban la enfermedad, personas que murieron solas, los chicos que no fueron al colegio, chicos chiquitos que tuvieron que festejar sus cumpleaños con Zoom, una chica de 15 años, su cumpleaños de 15 lo contaba Patricia Bullrich hace un ratito. ¿Sabés que en esa semana específicamente recién se le empezaba a permitir a los chicos salir a dar una vuelta a manzana? ¿Te acordás? Los chicos estuvieron encerrados meses. No podían ni siquiera ir a una plaza. Ni siquiera ir a una plaza, ni siquiera salir a caminar con sus padres, porque había mucho miedo impartido en toda la sociedad, que era lo que un poco aclaraba el director del Hospital Fernández, ¿no? Decía, este miedo es exagerado. ¿Vemos el tuit? ¿Me parece? Ver, por favor. Bueno, por ejemplo, Humanos sin Partida dice... Sin Patria dice, esto es urgente, están tratando de ver si la foto está photoshopeada. La otra, dice, según las perlitas digitales de la Casa, según las perlitas digitales de la Casa Rosada. La otra sería photoshopeada según peritos digitales de Casa Rosada. Exacto. Esta es la verdadera, porque la culpa siempre es de Macri, ¿no? De Macri, de Carrió, de Patricia Bullrich, etcétera. Y esta es lo que te contaba antes, ¿no? Algo que nos puede haber pasado a todos. No quiero ser autorreferencial, pero a mí me pasó, ¿no? Claro. Acá, su abuela falleció el 20 del 10 del 2020. No la veíamos desde marzo. Nos entregaron las cenizas. Y mientras tanto, el 14 de julio de 2020, en pleno encierro y entre amenazas de denuncias en Olivos, era todo joda. Y Alberto le festejaba el cumpleaños a Fabiola Yáñez. Bueno, esto es lo que nos indigna, ¿no? Claro. Esto es la gente común, esto es la respuesta de lo que pasaba ese 14 de julio. Estos son las miles de historias de quienes no pudieron despedir a sus familiares, de quienes no pudieron pasear a sus hijos, de quienes no pudieron encontrarse. El abrazo partido de quienes cuentan las historias es el costado humano de lo que ahora en instantes Ezequiel nos va a contar, y también por supuesto Waldo Wolf, pasa en el costado político. Es decir, la dimensión humana es la que más duele, pone en carne viva y exhibe el verdadero poder de la Argentina hoy, Mariana. ¿Sabés que ayer me escribía, una oleada de mensajes por Twitter, y una señora me decía, mi papá murió solo, porque no lo pudimos ir a ver, murió solo en su casa, sin ver a su familia, y yo ahora me arrepiento de haber cumplido con las restricciones. Yo también me arrepiento, yo me arrepiento, realmente. Es que es indignante, porque ¿sabes lo que es no poder despedir a un ser querido? Muy duro. Y además el miedo que había alrededor de eso, que si se contagiaban todos y nos moríamos, ¿no? Increíble. Sí. Una locura, fue una locura. Lo que me llama la atención y lo que dije antes es que el miedo ellos no lo tenían. No, claramente. Entonces, ¿era real el miedo? ¿Era real el miedo? ¿O era para que nos quedáramos en casa y ellos poder hacer lo que querían hacer?
Sí, claramente se ve que no tiene ningún... Ese es un tema. Sí, ningún miedo a contagiarse, ¿no? Ahí están todos abrazados y sin barbijo. Waldo, quería ir con vos, porque vos también tuviste a alguien cercano que murió justo esa semana. El día 10 de julio falleció un amigo mío, Jorge Slaffer, y en el entierro pudieron ir 4 familiares. Yo fui porque tenía permiso de circulación. Los diputados éramos personal exceptuado. Claro. Y vos sabés que los judíos, hay un ritual que se necesitan 10 hombres para hacer un determinado servicio, si no hay que hacer otro, ¿no? Por un tema litúrgico. Y lo enterramos entre 5. Y el día 14, yo me fijé en mi agenda, la familia hizo un Zoom en memoria donde cada uno de los amigos, los parientes, se manifestó in memoriam, ¿no? Y hablaba de quién falleció. No, esta es mi historia y en esta estoy contando la de cada uno de ustedes. O sea, el día que estaban festejando y nos retaban, a mí, como tantos otros ciudadanos, me tocó estar en un Zoom escuchando a tantos amigos que no habían podido ir al entierro de un amigo nuestro que murió el 10 de julio. Así que nos pasó a todos. Tremendo, tremendo. Vamos a ir enseguida a Francia porque, claro, también el tema de Messi sigue impactando, hay novedades, se viene el debut, así que en instantes, por supuesto, hablaremos con Cristian Martin. Vos, Mariana, tenías un detalle más y después nos metemos en la parte política con Ezequiel Spillman. Sí, tenía un detalle de lo que pasó ayer en la UBA, ¿no? 200 años, el primer bicentenario de la UBA, y estuvo todo el arco político, estaba Guado de Pedro, Sergio Massa, Horacio Rodríguez Larreta, bueno, todo el arco político, y también estuvo el presidente hablando, porque era justamente en la casa donde él se recibió, habló de su trayectoria, de la de su familia en la UBA, de la de su padre, que también se había recibido en esta universidad. Y decía esto, ¿no? En medio de todo lo que estaba sucediendo, de todo lo que estamos contando desde ayer, desde, digamos, todo lo que sucedió con las redes y todo el escándalo, él estaba tranquilamente hablando de, bueno, de los premios Nobel, nombrando a todas las personas que estaban ahí, recordando a Righi, que fue su referente, recordando también a Pedro Kahn, que dice que lo ayudó en el peor momento de su vida, ¿no? Que todos los egresados de la universidad, bueno, nada, quería mostrarles un poco también lo que había pasado ayer en este bicentenario de la universidad. Él estuvo ahí muy tranquilo, sin hablar, por supuesto, del tema, y como si nada hubiera pasado. Sí, sin embargo, Mariana, se lo notaba, yo lo vi, se lo notaba golpeado, su rostro evidenciaba el efecto. Está indignado, está indignado. Nos vamos a París, está Cristian Martin con nosotros, lo saludamos y le decimos cuáles son las novedades de cara al debut de Lionel Messi. Hola, Cristian, ¿cómo va? ¿Qué tal, chicos? Un saludo grande, acá estamos en pleno Champs-Élysées, esta es la boutique del Paris Saint-Germain. Hoy se superó el 1.000.000 de camisetas vendidas. 180 € cada camiseta, nada, 150 porque hay 2 modelos. 2 días. Empiecen a hacer los números y la transferencia de Leo empieza a pagarse casi sola. Claro, tal cual, ya amortizaron la transferencia, ¿no? En 2 días. Bueno, no se pagó transferencia porque Leo ya estaba libre de contrato. Claro. Pero en cuanto al contrato son, ponele, 50 millones después de impuestos, 2 años. Pero bueno. No, pero claramente es un negocio fabuloso. Van 2 días, es la venta de camisetas más rápida en la historia del fútbol. Y la gente hace cola. Mira, le voy a mostrar. A ver. Mirá lo que es Champs-Élysées. Es la cara de Messi y la cola de la gente, ¿no? La cantidad cola de la gente se extiende en los horarios. ¡Qué bárbaro! Increíble. ¿Cuándo debuta, Cristian? La cola va y viene. ¿Cuándo se cree que debuta, que está entrenando Messi? Vimos algunas imágenes que vos, por supuesto, aportás, pero ¿cuándo se cree que puede ser el gran debut del astro argentino? Mirá, hoy habló en conferencia Mauricio Pochettino, tuvimos unas palabras con él.
apuntan a un partido, juegan mañana con Estrasburgo, van a hacer una presentación en el Parque de los Príncipes para presentar a la gente, están las entradas agotadas. Wow. Nos decían que hace mucho tiempo que no se agotan las entradas para un partido con el Estrasburgo. Después hay un partido el viernes con el Pres, en lo que es el norte, no va a jugar. Las regiones más remotas de Francia, donde justamente nació Gonzalo Higuaín, porque su padre Jorge jugaba ahí. Pero se apunta que en ese partido haga su debut, que entre unos minutos, no de titular, y que después, la semana siguiente, frente a un equipo que se llama Reims escrito, no se pronuncia la S al final, ahí haría su debut de titular. Pero Mauricio Pochettino lo va a ir llevando despacio. Después viene la fecha FIFA, por lo tanto esperan que pueda jugar unos minutos la semana que viene y por ahí empezar la semana siguiente. Claro. Bien, y vos que estuviste con Lionel Messi, ¿cómo dijiste ayer que lo veías muy contento? ¿Cómo pensás que va a ser frente a estas presiones, no? Porque todos estos millones de camisetas vendidas obviamente repercuten en una presión sobre él. Sí, realmente una locura, porque hace tiempo no se ve esto. Impresionante. La Messi manía en París. Increíble. Tremendo. Tremendo, increíble que un argentino genere esto. La gente, la diferencia, ayer mostramos la tienda que está al lado del Parque de los Príncipes, en el barrio de Boulogne, Villancourt, y ahí va gente más del fútbol, ¿no? Gente que va al estadio. Acá atrapa a todos los turistas. La avenida Champs-Élysées, las avenidas comerciales más importantes, más caras del mundo también. Acá comer vale 50, 60, 70 dólares por cabeza mínimo, algo simple. Con todas las marcas, las casas centrales de las marcas, y acá está esta boutique. Acá atrapan a lo que viene el turismo. No hay turista que venga a París y no camina por Champs-Élysées. Por ahora la historia viene muy bien. Se quedó Antonella con los hijos, están evaluando dónde van a vivir. Parece que en principio van a vivir en las afueras de París y no en el centro, como se pensaba en algún momento. Es realmente una locura en París. Y esta avenida Champs-Élysées. Hoy entrenó, se movió bien y abrieron a la prensa. Normalmente el Paris Saint-Germain entrena con entrenamiento cerrado. Claro. Cristian, ahora empieza a parecerse al fenómeno Maradona, si no es más, en un punto, porque ya Messi no puede andar por ningún lado, le va a costar mucho. ¿Y esto cómo afecta, digo, a Francia, al país en general? ¿Se vuelca hacia el fútbol todo el país, incluso Europa, vos que estás por todos lados allí? Muy parecido al fenómeno Maradona, sí, pero bueno, era Nápoli, pero es París esto, y es una época diferente. La verdad que ha sido una locura, y la marca que produce las camisetas obviamente ha logrado producirlas rápido con el número 30. Es realmente un boom. La gente viene, pasa, se saca la foto, la sonrisa de Leo, es un poco el póster del Paris Saint-Germain, y la cola que se agolpa. La cola daba vuelta a la manzana esta mañana. Wow. Y han entregado el doble de camisetas a la mañana y han repetido a la tarde y tienen... y se agotan. ¿Cuánto sale cada camiseta, Cristian? Tenés dos modelos. Tenés la de 110 euros, que es más para el hincha. Y después tenés la de 180 euros, que es igual a la que usan los jugadores. Hay unas truchas, por ¿no? más o menos 1.3 y te dan dólares. Hay unas que son como medio truchas también. Están vendiéndolas por eBay con el 10, no con el 30. Ah, eso se quieren matar, que le pusieron Eso se quieren matar, sí. ¿Las viste vos, Cristian? No, acá no, estamos en la tienda oficial, no, por ahora acá no. Está bien, bueno, pero... Tendríamos que ir a ver algún barrio que se llama Le Salé, La Salada. La Salada, Le Salé. Escúchame, Cristian, y insisto, ¿qué dicen los franceses? Vos, fuera de las notas, te vemos mucho en el aire, pero en el diario cotidiano, cuando decís soy argentino, ¿qué sentís ahí del comentario habitual de la gente? No, mucho respeto, mucho cariño, un sueño. Ellos le dicen un rêve, ¿no? En francés se dice rêve, un sueño. No lo pueden creer realmente. Qué bárbaro. Mirá lo que es la cola. Mirá, vamos a preguntar. Dale, por favor. Por la italiana argentina. Ça va? Viens ici, mettez ici. Dis-moi, qu'est-ce que ça veut dire là, de Messi? Ay, no se entiende.
Alasco, espaço. A ver, ¿qué dijo Cristian que no se entiende? Es políglota, Cristian. Cristian es un De los mejores jugadores de la historia, el mejor jugador del planeta. Es un sueño para nosotros. Estamos viviendo realmente un sueño. Me sigo culegama, así. Ahí van. Ahí se van los franceses. ¿Cuántos idiomas hablas, Cristian? Te hacemos la nota. Acá tenemos una señora catalana. A ver, mirá. A ver, te quiero ver preguntándole en catalán. Sí, estamos indignados, tristes, tenemos palabras. Ah, mira la contracara. Hace una semana atrás era increíble, ¿no? Sí, hemos perdido nuestro ídolo, nuestro Dios. Yo soy culé, somos socios de Barcelona y bueno, no acabamos de entender qué ha pasado. No se compraron la camiseta, ¿no? No la hemos comprado. Cara. Es muy cara, pero es que nos duele el alma. Claro, están de duelo. Bueno. Ayer saliste el video de Mai, ¿no? Sí. ¿Lo viste aquí, divertida? Muy bien. Me suena. Bueno, muy bien. Es la vida, señora. Es la vida. No se murió nadie. Siempre estaremos. El Barça es más que un club. Exacto. Mucha grandeza. Y siempre estaremos al lado de Messi. Muy bien. Siempre. Y va a volver algún Mirá día. cómo lo quieren, ¿eh? ¿Cómo lo quieren? ¿Cuánto? Qué bárbaro, cómo Pacto de lo amor. quieren, ¿eh? Sí, lo quieren muchísimo. Qué bárbaro. Bueno, bien, un argentino que nos representa bien, sí, ¿no? sí. En el mundo. ¿Qué se sabe? ¿Qué es lo que sigue para pensar en los próximos días, Cristian? Como última pregunta, por favor. Bueno, mañana el partido está entrenando por la mañana. Mauricio Pochettino mete doble turno, piensa a mitad de semana. Depende, por ejemplo, la fecha que viene es el viernes. Una locura, sigue viviendo en el Hotel Royal Monceau, Antonella y los chicos acompañándolo. Pepe Costa, que es su mano derecha, este hombre que lo acompaña hace años y hasta cuando juega con Argentina, se va a mudar, va a estar bien arropado. Obviamente estamos en verano, estamos en medio de esta locura, va a empezar a bajar un poco la ansiedad y va a empezar a rodar la pelota. Y hoy Mauricio Pochettino, que dijo en la conferencia de prensa: tranquilos que por ahora tengo una colección de cracks, todavía no tengo un equipo. Claro. El entrenador argentino que contestó a las preguntas de todos nos decía: tengo que armar un equipo, tiene mucho trabajo, no está preocupado ni siente la presión, lo toma como cualquier otro desafío con mucha naturalidad. Un hombre que, Mauricio Pochettino, es de Newell's, es rosarino como él, jugó en la selección y aparte Mauricio Pochettino jugó hace 18 años acá en el Paris Saint-Germain. Correcto. Muchas gracias por este contacto, Cristian. Te mandamos un fuerte abrazo. Buen fin de semana. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Muchísimas gracias. Bueno, Merci beaucoup. Muy bien. Sí, acá tenemos varios que Sí, hablamos. qué grande, Hablamos Mariana. idiomas, También. tenemos políglotas. Muy bien, muy bien. Si necesitamos inglés, tenemos a Guada, Claro, francés, bien. tenemos a Mariana. Sí. Castellano yo. Nosotros ya los no hombres, Ezequiel. un paso atrás. Y le agradecemos a Waldo Wolf Waldo está- la visita en este mediodía tan caliente. Siguen las repercusiones, la foto es el Sí. tema. Le agradecemos, Waldo, gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes, perdonen por la voz y una sola cosita. Sí. Qué bueno sería que el presidente pida perdón. Qué bueno sería que el presidente a las 3 de la tarde habla y diga: discúlpenme, cometí un error, me voy a presentar ante la ley como cualquier hijo de vecino. Eso estaría bien, presentarse ante la ley. Está muy bien, está muy bien. Bueno, atención que va a hablar el presidente Alberto gracias, Fernández. Gracias, Waldo. Va a hablar el presidente en En instantes. instantes, vamos a estar ahí a ver si se refiere o no a el escándalo que conmovió todo el arco político. Recordemos un poquito qué es lo que pasó en las últimas horas. Por favor. A partir de las 0 horas de mañana deberán someterse al aislamiento social preventivo y obligatorio. Nadie puede moverse de su residencia. Todos tienen que quedarse en sus casas. Creo que esto, Mónica, duele e indigna. Vamos a ser absolutamente inflexibles. Caben sanciones penales y también el juicio político. Entonces el problema empezó a ser, no, bueno, las reuniones que habían habido, se da cuenta que no había tales reuniones. Lo único que necesitamos es que cada uno de nosotros haga su parte. Todos tenemos que tener conciencia de la responsabilidad social que tenemos. Esos padres, esas familias que no pudieron despedir a aquellos que murieron. Solange está como todos, ¿no? Conmocionada y muy triste, Solange, por esto que ha pasado, que tu papá no ha podido llegar. Sí, muy triste. Tiene cáncer y tiene una herida en la pierna. Bueno, la frenaron y el padre tuvo que ir caminando.
La verdad es que en Olivos yo me cansé de ver gente. En Guañasque, ay, nació mi sobrina y no lo puedo ver. Y mi abuela no lo quiere ver de sufrir. ¿Qué hace el presidente cuando llega a su casa y se encuentra con esto que organizó su... Desactiva la fiesta sin participar. Sí, está bien, es tan fácil eso. Vivo recibiendo gente del más variado tipo. Da la impresión por la foto que él, el lugar que él ocupa en la foto, como que viene de costado, como que se suma en determinado momento. Bueno, es evidente, Gustavo, que hubo un descuido, que se cometió un error, que no debería haber pasado y que estuvo mal. Tenemos un mensaje para vos. Escúchanos. Quédate en casa. Los que tengan que hacer la cuarentena van a cumplir la cuarentena y si no la cumplen, vamos a ocuparnos de perseguirlos penalmente. Vamos a ocuparnos de perseguirlos penalmente. Ahí está, lo hará, se autodenunciará el presidente en instantes, habla Alberto Fernández. Todo junto impacta. Y lo de Víctor Hugo Morales, adivinando o suponiendo que venía caminando y que entró último, ¿viste? O sea, es una cosa de loco. Impresionante. Analicemos todos los detalles y cómo está el clima político en la Casa Rosada con Jorge Iliotti desde la redacción de La Nación. ¿Qué tal, Jorge? Hola, Jorge. Hola, Guadalupe. Hola, Hugo. ¿Cómo están? Muy bien. Repercusiones, Jorge. ¿Qué puede pasar? El gobierno está que truena, por no decir que trina. Bueno, evidentemente anoche hubo una reevaluación de la estrategia de comunicación porque todo el día de ayer se mantuvieron en silencio hasta que había aparecido en el programa de ustedes la segunda foto. Estaban evaluando si la primera no era una foto trucada o trucha. Cuando apareció la segunda foto se llamaron a silencio. Ayer no hubo ninguna explicación oficial y hoy, esta mañana temprano, después de una conversación que tuvo con el presidente, el único vocero oficial fue Santiago Cafiero. Esa fue la orden que emanó. No habló más nadie del tema. Alguna mención que hizo Gabriel Catopodis, ¿no? Con un tono un poco más bajo, pero me parece que el discurso oficial acordado es el que bajó Cafiero, que es: hubo un error, hubo una equivocación, no debió haber sucedido. Ahora la expectativa obviamente está en si el presidente Alberto Fernández va a tratar de cerrar el asunto haciendo mención. Él podría hacerlo y podría no hacerlo porque el acto está previsto para un acto de campaña, un acto de obras, como los habituales. Si no lo hace, me parece que sería un punto en contra en la idea de tratar de ir suturando y cerrando este escándalo que le ha pegado muy fuerte, porque yo creo que a diferencia de otros episodios que tuvo el gobierno, este le pega directo al propio presidente. Él es el que queda involucrado, incluso en el episodio que quizás se compara mucho, el vacunatorio VIP, aparecía la figura de Ginés González García como el responsable de la operación. En este caso es él el que aparece incumpliendo una disposición que él mismo había dispuesto, más allá de si apareció al final o estuvo en la reunión, lo que fuera, ¿no? Claro. Entonces, hay una expectativa. Yo creo que el presidente debería tratar de ir en la línea del mensaje de Cafiero para tratar de empezar a cerrar. Si él no menciona, probablemente va a generar mayor irritación, va a ser una suerte de negación del voltaje que adquirió el problema y lo único que va a hacer es que siga escalando. Y hay distintas voces en el gobierno, o sea, hay algunos del entorno que quieren que hable y otros que no, ¿o hay una unanimidad de criterio? Yo te diría, Guadalupe, que lo que hay es mucha tensión interna, porque como se habrán fijado desde que empezó la secuencia con la difusión de las listas de los que habían ingresado al cumpleaños de Fabiola Yáñez, la primera dama, o del propio presidente un tiempo antes, hubo un gran silencio de varios sectores del amplio espectro que abarca el Frente de Todos. Los únicos que hablaron hasta ahora fueron Catopodis, fue Cafiero, fue un poco Tolosa Paz y alguna mención que hizo Vilma Ibarra, pero por el tema de Florencia Peña. Es decir, habló el núcleo más cerrado, más cercano al presidente. Nadie del kirchnerismo se refirió al tema, no habló el masismo, ni las otras agrupaciones que integran el Frente de Todos. Hay mucha tensión porque cae en un momento en el cual yo te diría que por lo que había generado el cierre de listas, había tensado mucho esos vínculos y porque además
tensó también el vínculo entre Cristina y Alberto, porque Alberto se había parado en la defensa de su hombre, el jefe de gabinete Santiago Cafiero. Cristina no quedó conforme con esa resolución. Cristina siempre había señalado de alguna manera las versiones de cierto desorden en la vida privada del presidente, los rumores que iban y venían. Entonces esto de alguna manera abona esa idea de que hay cierto desorden en la Quinta de Olivos. Con lo cual, de hecho ayer ella hizo algunas referencias, no por este tema, un poco filosas respecto del presidente, ¿no? ¿Te imaginás ahora que va a pedir disculpas o te imaginás que no? Digo, si pide disculpas, desactiva parte de esta bomba que sigue explotando, ¿no? Cuyas consecuencias no conocemos en definitiva. Si no habla, o sí, para vos. Claro, aparte que con qué tono, ¿no? ¿Con qué tono, claro? O sea, se corre el riesgo de echarle más nafta al fuego, ¿no? Bueno, yo digo, si él no hace mención al tema, me parecería un error por esto que estábamos diciendo. Claro. Sería seguir alimentando la idea de que él niega la gravedad de la situación o el alcance o el impacto social que ha tenido esto. Entonces sería contraproducente. Si hace una mención sería muy curioso, muy raro, porque en general no lo suele hacer, por el tono que utiliza Alberto en general, es más de tratar de minimizar, de quitarle relevancia o de distribuir responsabilidades en otros actores. Si se para, por eso digo, si él se para en un discurso similar al de Cafiero, es decir, fue un error, no debió haber ocurrido, más allá de si dice pido perdón o no, digo, él admite que hubo una equivocación, me parecería que él podría empezar por lo menos desde lo discursivo para que el gobierno pueda decir, bueno, ya el presidente habló del tema, el asunto quedó cerrado, en todo caso, bueno, se verá qué pasa con los medios, la justicia y demás. Si él no lo hace, va a retroalimentar esta dinámica, ¿no? Permitime que sume Ezequiel, que tiene datos sobre el pedido de juicio político y algunas otras cuestiones. Ezequiel, ¿cómo sigue esto? Bueno, vamos, y de paso lo compartimos con Jorge, un poco qué es lo que va a proponer la oposición. Hay una comisión de juicio político en el Congreso que la preside la santafesina Josefina González. Hoy los números de la oposición no tiene para abrir el juicio político, que necesita una mayoría especial. El oficialismo tiene 16, que en realidad tienen 15 porque Martín Soria asumió como ministro y todavía no fue reemplazado. Y Juntos por el Cambio tiene 14 más Graciela Camaño, que es una aliada circunstancial de gobierno y a veces es aliada de la oposición. ¿Qué es lo que quiere hacer la oposición entonces con este pedido de juicio político que recién me comentaban que se siguen sumando diputados en este momento? En primer lugar, que la comisión tenga algún movimiento. Durante los últimos tiempos no hubo ningún movimiento, está congelada esa comisión, y aunque sea que pongan en tratamiento el pedido de juicio político al presidente, y aunque no prospere, que el oficialismo pague el costo de tener que defender la foto que anticipó Guada en este programa. Que aunque sea tenga que ir al debate de comisión, y me recordaban hoy, por ejemplo, pasó en el caso de Amado Vudú, donde fue rechazado el juicio político, pero se trató en comisión, estuvieron discutiendo durante horas, y eso salió en todos lados. En todo caso, quería preguntarle a Jorge, si Jorge estuvo muchos años acreditado en Congreso, si ve alguna posibilidad de que esto pueda ocurrir y que logre la oposición poder tratarlo aunque sea en comisión, ¿no? Mirá, Ezequiel, ¿cómo te va? Lo veo muy difícil porque no tienen el número y porque es difícil juntar cualquier actividad del Congreso en este momento. No hay que dejar de ver que estamos a menos de un mes de las elecciones primarias y esto tiñe cualquier acción, con lo cual sería muy difícil desde el punto de vista del contexto político que esto pueda evolucionar. Después también hay una evaluación más profunda de si corresponde o no el juicio político a un presidente, o sea, estamos hablando de la posibilidad de que sea enjuiciado y apartado eventualmente de su cargo, lo cual me parece que excede un poco lo del episodio, más allá de la enorme indignación que genera en muchos sectores políticos y sociales. Pero obviamente en este contexto de campaña la oposición tenía que reaccionar, lo está haciendo como haría probablemente cualquier oposición en otros países, avanzando con esta idea. Yo veo muy improbable. Después de la elección, en todo caso, empezará otro tiempo en función de cómo sea el resultado. Creo que acá la gran pregunta, en todo caso, pasa por cuál puede llegar a ser el costo político electoral del gobierno y del presidente por este episodio, ya que ocurre, siempre se habla de que la memoria del votante es muy corta, esto ya ocurre en un lapso más acotado de tiempo, y hay que ver si esto efectivamente ocurre. Gracias, Jorge, por tu informe, siempre muy completo, muy amable. Muchísimas gracias, buen fin de semana. Tenemos mucho más, Muchísimo más data, quédense que ya venimos.
Seguimos en Más Data, ya le damos la bienvenida a Paulino Rodríguez. Claro, alguien me decía, si viene una tercera ola y el presidente te dice quédate en tu casa, un mensaje presidencial. ¿Con qué autoridad, no? Ese creo que es la gran pregunta. ¿Qué tal, Paulino? ¿Cómo estás? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Muy, pero muy buenas tardes. En principio, las felicitaciones. Muchas gracias. Ya te di en privado, pero porque ha sido todo un hallazgo. Ayer cuando compartíamos este momento y mostrábamos por primera vez la imagen, yo se lo dije a Guada anoche cuando vino a Voces, por supuesto que causó consternación, sorpresa. Ambos hicimos comentarios vinculados, con vos también hubo, a el despropósito y el estropicio que esa foto implicaba. Dijimos que daba pena, daba tristeza, que era una foto muy descriptiva de lo que ya muchos sabíamos, pero no parecía calar en la sociedad, parecía ser como parte de las aceptaciones cotidianas que tenemos en cuanto a las arbitrariedades que el poder nos impuso en medio de las cuarentenas más estrictas. Sin embargo, por suerte, hay una reacción generalizada 24 horas después que ha tenido enorme impacto, que ha llevado al gobierno a una crisis política como nunca antes el gobierno evidenció en 19 meses de gestión y que genera ahora la palabra de Alberto Fernández un atractivo solo parecido al de aquellos primeros encuentros en medio de las cuarentenas que se determinaban. Qué buen resumen, Paulino. ¿Imaginás al presidente pidiendo disculpas o no? Primero, ¿alcanzan solo las disculpas? No, Segundo, hay una causa judicial, ¿no? Sí. Ya abierta. Ya hay un fiscal como de gesto, juicio, ¿no? que toma las cartas en el asunto. Sí. ¿No debió Alberto ir él hoy a la justicia? ¿No debió haber ayer cuando fue a recibir o cuando recibe el premio de las 200 personalidades en los 200 años de la Universidad de Buenos Aires, siendo él profesor de Derecho? ¿No debió ser él el que haga lo que Piñera hizo? Claro. Lo que Piñera hizo en Chile cuando lo descubrieron en el espacio público haciendo lo que no correspondía. No, tenés razón con el tema de la mención de profesor de Derecho. Es profesor de Derecho penal encima. Bueno, por eso, Aguada, porque en realidad yo creo que todo eso, lo que nos enrostra, es lo que no queremos ver. Y lo que damos por hecho. ¿Saben lo que escuché mucho también? ¿Qué? No se puede ser tan... Vas a sacar fotos, si haces eso, no podés hacerlo. O sea, el problema pasa a ser que nosotros descubrimos con enorme pericia, con enorme trabajo y tarea de investigación de una profesional como la que tenés al lado tuyo, Hugo, como Guada, por eso que Guada consigue, el país hoy está consternado. Porque si esa foto no aparecía, el país suponía, nada pasaba. La evidencia es lo que dice, che, pero pasó de verdad. Claro. O sea, todos sabemos qué ocurre, pero la evidencia es lo que nos enrostra esto. Porque el poder, hasta ayer, la primera foto que Eduardo Feynman con Majul muestran en Voces, el martes por la noche, ya la daban por hecho como una fake, como una... digamos, como un armado, que no era propio. Como un montaje. Un montaje. Entonces ya estaba desacreditado, no había habido cumpleaños, no era eso, es parte de la campaña, aflora ahora por... Otra de las preguntas, ¿y por qué ahora? Claro. Entonces se jactan todo el tiempo de decir, ¿quién la filtró? Claro. Como bien Guada explicó ayer, hay veces que las cosas son más simples. Claro. Cuando pasó lo de Messi con Barcelona, ¿qué decíamos acá? Claro. No puede ser verdad. Están haciendo algo para negociar un mejor contrato. Para presionar. Porque las tesis conspirativas en la Argentina, muchachos, son tan naturales como el ser argentino. Y tenemos que evitarlas a veces. Paulino, esta idea de los Fernández apareciendo, Alberto, después Aníbal, casi el ADN de parte del kirchnerismo, la idea de desviar la atención y poner la responsabilidad sobre Fabiola, ¿no? Víctor Hugo Morales que dice, parece que Alberto está llegando en la foto, como si la foto tuviese movimiento, y se sacó la foto medio... ¿Qué es eso? Analizado un poco. Mire, si quieren, me exime de comentarios escuchar, si lo tenemos, le pido al equipo de producción, lo que Aníbal Fernández dijo, que ustedes ya compartieron. Porque el audio ya nos exime de todo comentario, en particular el cierre que le quiere dar a la cuestión el otrora jefe de gabinete de ministros, ex ministro del Interior de la Nación, al mismo tiempo ex candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, al mismo tiempo ex ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, al mismo tiempo ex intendente de Quilmes y un referente de la política argentina de los últimos 30 años.
Porque Aníbal... Y director nacional que cobra un salario de 700.000 pesos, por lo menos. Bueno, de Yacimientos Río Turbio, ¿no es cierto, Sí, Guada? claro. Muy bien. Bueno, podemos escuchar a Aníbal Fernández Sí, porque claro. muchos se quedaron en un aspecto hasta de género, de un atributo horrible, espantoso, de una forma de definir de Aníbal Fernández que no correspondía la situación. Pero yo me quiero quedar en el cierre que Aníbal Fernández intenta darle a esa definición pública. Porque yo creo que por ahí puede ir parte de la explicación del gobierno. Ajá. Y creo que es la peor que puede encontrar el gobierno. Es decir, sí, esto pasó, estuvimos mal, ya terminó, pasemos a otra cosa. ¿Qué sigue? Ahí está. Porque, ¿sabes qué? 29.000 personas, 29.000 más o menos, Lourdes, ayúdame. ¿Cuántos hay imputados penalmente por violar las restricciones determinadas por el mismísimo presidente? Desde que comenzaron, Paulino, más de 50.000 denuncias hay. Bueno, 29.000 ya tienen carpeta judicial. Hay una carátula que dice imputado por tal delito, por tal contravención. Muy bien. Maru Botana no cumple el aislamiento cuando vuelve. Le quieren imponer desde la provincia de Buenos Aires una multa de 4.300.000 pesos que había amenazado Kicillof que iba a hacer con aquel que no cumpla lo que muchos tienen que cumplir. Lo del hotel. Lo del hotel. ¿Con qué autoridad se aplica una multa cuando acá... A ver, escuchen, el cierre particularmente, pero esto decía Aníbal Fernández esta mañana, en otro hallazgo, ¿eh? Sí. A ver. El cumpleaños de Fabiola Yáñez, con lo cual si ella organizó un cumpleaños en contravención de las normas sanitarias, es un problema que no atañe a la función pública. No atañe a la función pública. Listo, se terminó. La complicación la quieren poner porque la señora hizo una comida, una cosa por el estilo, eso, que a lo mejor pueda ser criticable, sí, está bien. ¿Qué va a hacer el marido? Como en la Edad Media, 1200 años atrás, llegar y cagarla a palos. ¿Puede haber cometido un error? Bueno, lo cometió, listo, está bien, puede haberlo cometido. Ahí se agotó. Pero lo que quiero insistirte es que si ella hizo eso, él cuando llega a su casa ve eso, la única cosa que tiene es la de participar tibiamente en lo que está haciendo, que es lo que sucedió. En la fiesta eran 10 personas y vuelvo a lo mismo. ¿Qué hace el presidente cuando llega a su casa y se encuentra con esto que organizó su... Desactiva la fiesta sin participar. Sí, está bien, es tan fácil eso, no es tan así. Ahí Tenenbaum respondía, Muy ¿no? bien, Y Gravia ¿no? también, ¿no? Gravia, ¿no? Era el que le dice desactiva. No. Desactiva. Claro. Primero eso. Claro. También muy bien por Ernesto Tenenbaum, nuestro colega, porque es parte de lo que nos nutre. Yo insisto, Aníbal intentó decir 3 veces, se agotó ahí, ya está, se terminó. Sí, bueno, ya pudo está. haber sido Ya criticable. pasó. Claro, Él pasó por casualidad por ahí, dijo, ¿no? Lo que pasa es que eso ocurría en un país donde se trataba de idiotas, estúpidos. Yo voy a ir a buscar, como le pasó el 15 de marzo, después lo vamos a poner. Dijo, yo voy a ir a buscar al cheto que andaba a las trompadas en Vicente López, así lo definieron. Hablamos anoche de eso, con un agente de seguridad privada que le decía, mire, señor, usted vino, no puede salir, antes de que la cuarentena esté determinada. El presidente dijo, y es más, voy a averiguar quién es, lo voy a ir a buscar yo, y si tengo que ir personalmente lo voy a hacer. Sí. Es que eso es lo que contribuyó a que ahora haya esta reacción por parte de la gente, ¿no? Y Aníbal dice, no atañe a la función pública. Todo lo que pase en la casa del presidente atañe a la función pública. Claro. Por supuesto. Y es de interés público, además. Exacto, no hay duda, Pero no hay ninguna duda posible. Y tienen que rendir cuenta, además, por lo que hacen ahí. Así que... Paulino, sabemos que tenés sí. mucha información y que, por supuesto, te vamos a acompañar durante toda esta tarde. Bueno, yo, de nuevo, Hugo, permiso, felicitaciones, Guada. Porque gracias, todo Paulino. esto es producto de que alguien encontró la evidencia que todo el mundo renegaba de que existiera, muchos más negaban, y de la cual el poder no quiere ni quiso jamás hablar. Es una, debe haber múltiples. El hallazgo periodístico es que esta ya la conocemos. Ojalá aparezca en el resto, porque hay otra evidencia. Totalmente. Todos sabemos que en la cuarentena, incluido colegas que con el dedo acusador mandaban a otros ahí a su casa, muchos se tomaron las excepciones para hacer lo que nadie podía hacer. Suponiendo que, y eso describe un estilo, una personalidad y un estado de anomia general que nos pone en una situación delicada, porque sin ejemplaridad no hay reconstrucción de autoridad. Totalmente. Y la falta de empatía puede hablar de una persona, eso es la persona. Ahora, la falta de ejemplaridad hacia el cargo público.
fallaron los dos. Así es, Paulino, absolutamente. Muchísimas gracias. Nos quedamos con vos. También por los halagos. Muchísimas gracias a todos también. Nos encontramos nosotros el lunes a las 13 con más data. Los dejamos en las mejores manos. Que tengan un buen fin de semana. Buen fin de semana. Hasta el lunes. Chao.